Y bueno, voy a hablar hoy del Barça de Guardiola, como os comentaba en la publicación que hice ayer, aprovechando estos momentos de mucho menos tráfico, ¿no? De mucho menos interés, para aquellos que, para aquellos que me lo pedisteis, sobre todo uno de vosotros, en el día de ayer o antes de ayer yo creo. Porque sé que, claro, al final es curioso. Yo en mi mente digo, va, aquí todos hemos vivido, ¿no? La época de Guardiola y tal y cual, y digo, hostia, pues claro, ¿no? No, porque muchos tienen 20 años. O sea, muchos aquí tenéis la misma edad que yo, más años que yo, aún lo veía en los comentarios que pusisteis ayer, 50 años, 60 años, 70, insisto, creo que el más mayor que vi escribiendo tenía 84. El culé aquí más veterano y más experimentado. Un saludo a todos ellos y gracias por el apoyo al canal como siempre, con vuestras suscripciones, dándole like a los vídeos, comentando, sugiriendo temas, difundiendo vídeos, etcétera, etcétera. Ya sabéis que todo eso pues ayuda al canal, así que muchas gracias por el apoyo y por estar ahí habitualmente. Pero como digo, pues muchos, un porcentaje de este canal, pues son chavales de 20 años, de 18, puede que eso, ¿no? 16, 17 años, tal, y dices, hostia, claro, esta gente. No, en mi mente es como si hubiera pasado hace 3 años lo de Guardiola. Yo sé que los que tengan 20 años ahora mismo no me creerán. Ya lo veréis con el tiempo. Pero es que es acojonante, es increíble. ¿Cómo es posible que haya pasado 17 años de todo esto? El otro día estaba en la elíptica, en la bicicleta elíptica, de madrugada, en Teledeporte. Yo solo, una maravilla, ¿no? Esos momentos placenteros de la vida, decir, oh, qué bien aquí, sudando, solo, tranquilo y viéndome este partidazo, la final de Copa 2008-2009 entre el Barça y el Athletic Club. Victoria 1-4 del Barça, empezamos palmando con el gol de Toquero, que, vamos, poesía, escuchar los comentarios del socio del Trampas, el Rivero, y Juan Carlos Rivero, ¿no? Se llama. Y estaba Luis Milla como culé, un tío que jugó en el Madrid, y luego un tío del Athletic. Bueno. Mientras iba ganando el Athletic, decían que wow, salía la tipa esta a pie de campo. Wow, Guardiola está enfadadísimo, Guardiola tal. Joderos, hombre. Joderos. Estaba descojonándome sabiendo lo que estaba por venir, ¿no? El golazo, el Yayardu, menudo golazo, chaval. Vaya golazo el de Touré que jugó de central ese partido. Vaya golazo. Cómo se va allí de dos tíos y el zapatazo que saca. Después el gol de Messi, después el de Boyan casi inmediatamente después y finalmente el de Xavi de falta, 1-4. Brillante exhibición del Barça. Así mete el 1-1, cambian radicalmente los comentarios. Ay, es que el Atleti, claro, es que no, es que le falta intensidad. Dice que le falta intensidad, no, es que debería ir a presionar más alto. No, pero claro, si va a presionar más alto, cuidado con las transiciones. Claro. Si presiona porque presiona y si no porque no presiona. Claro. Con lo que sea, con tal de no reconocer que el Barça es superior y que te está dando un baño y que es increíble lo que hace el Barça, lo que sea. Bueno. Pues muchos al final no han vivido esa etapa y por eso me imagino que varios de vosotros me decís, oye, tal, sé que algunos no tengo ahí un vídeo que se llama La clave del éxito. Estuve mirando ayer porque dije, hostia, no hice un vídeo de esto ya en el pasado, La clave del éxito con Guardiola, tal. Pero efectivamente son vídeos pequeños, de 18 minutos, me sorprendió, porque este va a ser, ya sabéis, tipo podcast, probablemente, si no de una hora, cerca, muy probablemente, o es posible que supere la hora, ya sabéis, esto es un vídeo largo, esto es un vídeo largo seguro. Bueno, entonces, pues es llamativo, ¿no? Porque, claro, a veces también me pone un poco que veo a gente que dice, no, la culpa de que Guardiola se fuera es del culé, como comparando la situación de Guardiola con la de Luis Enrique, y no tiene nada que ver. La culpa es del culé porque votó a Rosell. Son casos que no tienen nada que ver, el de Guardiola con el de Luis Enrique o con el de Xavi. Nada que ver, porque a Guardiola todo el mundo, todos los culés, todos, incluidos los que votaron a Rosell, todos estaban con Guardiola y querían que siguiera aquí Guardiola, todos. Bueno, podría haber un 1% típico de estos falsos culés, ¿no? Que
O sea, tienes que ser muy falso, culé, para que no quieras que siga Guardiola. Muy falso. Muy falso. Pero todo el mundo quería que siguiera Guardiola. Todos. Todos. Bueno, eso sería empezar por el final y vamos a empezar por el principio. 2008. Que digo, claro, son 17 años, muchos aquí, los que tengan 17, 18, 20, pues ni estaban vivos. Ni estaban vivos o tenían 2, 3 años y no conocen absolutamente nada de la época, pues más allá de lo que hayan visto por YouTube, vídeos y demás, ¿no? Y al final es importante porque estos sinvergüenzas tratan con el asunto de administración el presunto caso de administración desleal Negreira, tratan de intentar hacer creer que había ayudas cuando las ayudas se las había, sí, al trampas. Al trampas. Los robos, como vamos a comentar ahora en la temporada 2011-2012, tuvieron que robar masivamente, probablemente junto a la 23-24, la Liga de la Pandemia y alguna otra. Para mí es la más... Tienes aquí el vídeo. Desmontando el Villarato, Mr. Seitan, lo pones en YouTube y te aparece. O en el inicio del canal, busca en la lista de reproducción y lo encuentras seguro. Desmontando el Villarato. 15 penaltis robados en la temporada 2011-2012. Además de las ayudas que recibió el Trampas en esa liga, es decir, para alcanzar los 100 puntos que alcanzó. Bueno, os estaré poniendo los puntos porque los cogí ayer, pero ahora mismo os estaré poniendo los puntos por ahí, ¿no? En alguna imagen, de alguna manera os intentaré poner los de la temporada 2008-2009, que creo que fueron 87, los de la temporada 2009-2010, que fueron 99, no sé por qué tenía la idea de que eran 97, así, fueron 99 puntos en la temporada 2009-2010. Los 94, creo recordar, 94 o 96, no estoy seguro ahora mismo, pero por ahí, de la 2010-2011 y los 91 de la temporada 2011-2012. A pesar de que nos robaron 15 penaltis, 91 puntos. Hace un promedio, ¿no? Todo, o sea, es una etapa por encima de los 90 puntos 4 años consecutivos. O sea, una locura. Una locura. Y es curioso porque yo recuerdo la etapa de Guardiola como un todo. O sea, no digo, no, la 2008-2009 fue... Claro que fue el momento más único porque se ganó el triplete. Porque salió todo genial, incluyendo el 2-6, ¿no? Si no es solo el triplete, es el 2-6, no es solo el sextete, es el 2-6. Yo le doy mucha más importancia al triplete que al sextete, ¿no? El sextete pues ya es más una cosa de, bueno, si ganas ahí las finales estas que tienes y tal igual, pero el triplete es... Ganar 2 tripletes como ha hecho el Barça es de una importancia tremenda. Y como ha hecho el Bayern, hasta donde yo sé, los 2 únicos en ganar 2 tripletes. Bueno, tratando de iniciar por el principio. 2008. En 2008 se acaba el ciclo de Rijkaard. Yo lo he comentado otras veces. Yo exoneraba de culpa a Rijkaard. Y lo sigo haciendo, o sea, para mí yo creo que se podía iniciar otro proyecto con Rijkaard. Pero, bueno, también yo no estoy dentro del vestuario para ver, porque se culpaba a Rijkaard de tener demasiado mano izquierda, de haber permitido el cachondeo y el despelote dentro de ese vestuario. De probablemente ser demasiado buen tipo y permitir demasiado a los jugadores, y que probablemente pues esa fue la razón por la que Johan, como asesor externo, Chiqui como director deportivo y Laporta, que les hacía caso, pues decidieron que nada, fuera Rijkaard. Pero mi razonamiento es el mismo que tengo ahora, ¿no? Que es, mira, si con este hombre las cosas fueron bien y fue capaz de organizar el equipo y estructurar el equipo y tal, lo que tienes que hacer es sacar a los jugadores tóxicos, traer a jugadores con más ambición y dejarle y seguir. Bueno, no se hizo esto, sacaron a Rijkaard. En aquel momento, insisto, Bartomeu dijo aquello de hay que erradicar el cruyffismo. En aquel momento las encuestas decían que debíamos fichar a Mourinho.
En aquel momento le hicieron una moción de censura a Laporta. En aquel momento mucha gente quería echar a Johan Cruyff. Decían que esa idea que ya no funcionaba. Esto es siempre lo mismo. Por eso os digo que con lo de la línea defensiva es siempre el mismo mantra. Siempre, siempre. Cada vez que el Barça no gana hay que aguantarlos. Llevan 35 años dando el coñazo. 35 años dándonos la paliza. Demostrando que no creen en la manera de jugar, incluso a pesar de la paliza que le estamos dando al Trampas. Con 18 ligas contra 11. Y siguen repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo. Cada vez que el Barça no gane, contaminando, tratando de lavar cerebros. En aquel momento te decían eso que ya estaba, que le habían pillado el truco, que había que cambiar la manera de jugar, que no sé qué, que Mourinho. Bueno, por suerte la moción de censura de Oriol Giralt no prosperó, por poco, pero menos mal que no prosperó. Continuó Laporta y Laporta siguió haciendo lo que hacía, que es hacerle caso a Johan y a Chiqui. Y Chiqui y Johan dijeron Guardiola. Y ahí empezó el camino. Que realmente Guardiola ya estaba en el Barça. Estaba en el Barça Athletic entrenando en tercera división, que consiguió el ascenso a segunda división B, lo que hoy conocemos como primera RFF. Hoy la dividieron en dos grupos, como seguramente muchos ya sabéis. La segunda división B la dividieron en dos grupos, primera RFF y segunda RFF. Lo que pasa es que uno de los grupos está por encima del otro. Antes era segunda división B con 4 grupos. Ahora es primera RFF con 2 grupos y segunda RFF con otros 2 grupos. Pero son categorías una por debajo de la otra. Entonces se puede decir que es tercera y cuarta división. Pues el Barça estaba en esa especie de cuarta división. Estaba primera, segunda división B y estamos en tercera. Y en campos de césped artificial. Lo dijo Guardiola, ¿no? Que si las cosas salían ahí, si consiguieron que las cosas salieran con el equipo en tercera división, pues lo normal es que también salieran con el primer equipo. Porque al final en tercera, con esos césped, con esos equipos que juegan a base de darte patadas, meter el autobús y demás, pues lo normal es que las cosas pues te cuesten mucho, ¿no? Sobre todo implementar esa manera de jugar, lo normal es que te cueste mucho. Pues bueno, apostaron por Guardiola, ya sabéis, a nivel de títulos y éxitos y todo, ya sabemos, ¿no? No hace falta que comentemos, pero iré temporada tras temporada. La 2008-2009, con una alineación tipo, puede que me falle la memoria, pero la alineación tipo pues era Valdés en portería, Alves de lateral diestro, con Piqué Puyol o Márquez Puyol de centrales, lateral zurdo a Vidal, claro, estaba pensando a Vidal, sí, lateral zurdo a Vidal, Silviño a veces, por delante casi siempre Touré, pero ya estaba entrando Busquets, muchísimo. Ya estaba entrando Busquets. Busquets que en ese inicio jugó algunos partidos como interior, en el 4-3-3. No solo como pivote, sino también como interior. Y en la zona de interiores, mucho reparto entre Xavi Iniesta y Xavi Keita. Porque Keita jugó muchísimos partidos de interior. Cuando jugaba Keita de interior, muchas veces Iniesta o descansaba o jugaba en la zona de Henry, arriba. Sobre todo en la primera vuelta, en los partidos fuera de casa, utilizaba mucho esa fórmula, Guardiola. Que por cierto a mí era la que más me gustaba y más me convencía, porque ya sabréis, ya lo he comentado, que no me daba mucho miedo el jugar con Xavi Iniesta en el centro del campo desde un punto de vista defensivo, ¿no? Decía, el equipo se rompe, no defienden lo suficiente, etc. Entonces, en la primera mitad de esa temporada, si fuera de casa jugaba a Keita. Jugaba a Keita, cubría más campo y jugaba Iniesta, por ejemplo, recuerdo contra el Campañol, que jugó Henry de 9, Iniesta en la izquierda, y creo que jugamos con el centro del campo con Busquets, Keita y Xavi. Partidazo. Siempre recordaré ese partido contra el Español, que nos costó mucho ganarlo 1-2 en Montjuic, porque ese día fue el día que tuve clarísimo que esta temporada iba a ser... Hombre, no me esperaba un triplete con 2-6, eso tanto no, pero sí que digamos, esta temporada vuelve a ser un éxito seguro. Y bueno, en la delantera ya sabéis, ¿no? Messi, Eto'o, Henry. A veces jugó un poco también Gleb. Jugó pocos minutos, pero algo jugó ya esa temporada Pedro, un poquito.
¿Qué más? Boyan también jugaba en la Copa, ¿no? De 9 y tal. Esa primera temporada con ese 4-3 puro, que empezamos perdiendo contra el Numancia y empatando contra el Racing de Santander, ahí, ya lo he comentado en otros vídeos, lo vuelvo a repetir, en un periódico que se llama El Periódico, no sé si es el de Prensa Ibérica o es otro, pues tenía una columna Johan Cruyff. Una columna de esas, no, hay que entender que en aquel momento las redes sociales estaban iniciando, no eran como hoy, no había un Twitter, no había canales de YouTube, de tal. Casi todo era a través de foros y a través de blogs. Yo, de hecho, en aquel momento tenía un blog en Mundo Deportivo, que luego estuve en Yahoo Eurosport, como ya sabréis algunos. En aquel momento, en el periódico, Johan tenía una columna semanal que permitía comentarios. Recordaré siempre, pero siempre como después de empatar contra el Racing, es decir, jornada 2, derrota en Numancia, empate contra el Racing, ya todo el mundo está diciendo, ¿para dónde vas con Guardiola, hombre? ¿A dónde vas? El del método Pilates, porque decían que traía un método Pilates para tratar de prevenir lesiones y se cachondeaban, ¿no? Se cachondeaban de Pep, de que era... Ya mucha gente ya le consideraba el mea colonias, ya ahí, ¿no? Porque tenía esa forma tan correctita de hablar y con los trajes y no sé qué. Bueno, a Guardiola, a Johan le culpaban de todo. Dicen, eres el cáncer del Barça, con tu idea que está obsoleta y si sigues ahí chupando del Barça y no sé qué, tal. Fue una vergüenza. Una auténtica vergüenza. Y esos eran culés. De los de Núñez sí, Núñez no, Cruyff sí, Cruyff no, de los de siempre, de los de la peleita interna, de los del ego, de yo estoy con Núñez, yo estoy con Johan, yo estoy con quien deberías estar es con el Barça. Con el Barça. Está bien que analices si Núñez tenía más razón o menos, si Johan tenía... Eso está muy bien. Pero lo suyo es posicionarse con el Barça. Y si Johan se equivocó, o si Núñez se equivocó, pues se equivocaron porque todo el mundo se va a equivocar, pero que no sirva como argumento para estar echando mierda todo el día porque lo paga el Barça. Entonces, si esto lo digo y lo digo, pues ya digo, porque es que es lo que le ha pasado al Barça y le sigue pasando, claro. Tú mira el Camp Nou diciendo que una candidatura unitaria para acabar con Laporta. Este es el tipo de personajes que hay en el barcelonismo. Este es el tipo de barcelonismo que hay. Y estos son socios. En fin. Ya lo comentaremos en otros vídeos, porque si no me desvío mucho del tema. Por suerte, como digo, ni caso a esa gente. Y desde la victoria contra el Sporting de Portugal en la Champions, que creo recordar que fue la primera en partido oficial. Por cierto, la pretemporada, 2008, la pretemporada, ya nos había llevado a la ilusión, porque el Barça estaba jugando muy bien en pretemporada. Y jugamos la previa de la Champions, creo recordar, contra el Wisla Cracovia. Creo recordar. Haciendo un partidazo en el Camp Nou. Guardiola, que en aquel momento no quería que Eto'o continuara, quería sacarlo también. Yo en aquel momento no me gustó, fue la primera cosa que no me gustó. Guardiola dije, no, hombre, pues a mí siempre fui muy de Eto'o, ¿no? Ahora, pasado el tiempo, una vez más me di cuenta que Guardiola tenía razón, claro. Había que sacarlo. Guardiola tenía información privilegiada y sabía pues del comportamiento. Ya, no es que Eto'o no entrenara, a diferencia de Ronaldinho u otros. Es más que todo, pues bueno, quería, pues yo soy Samuel Eto'o y a mí se me tiene que hacer caso, que yo soy alguien importante, ¿no? Pues lo que vimos el día aquel del Betis y tal, te lo dije, te tengo que jugar por el medio, te lo dije, pues evidentemente ese tipo de jugadores no pueden estar en el Barça. No pueden. Es así, es simple. Al entrenador le tienes que hacer caso y si no le haces caso, pues las cosas no van a salir bien, porque empiezas no haciéndole caso tú, luego el otro tampoco le hace caso, tal. Entonces, ¿para qué tengo un entrenador? Entonces, para ser un títere en manos de los jugadores, que no, tú estate ahí para hacer las alineaciones y haz la alineación, por cierto, que yo quiera. Sí, claro. Pues evidentemente cuando tienes ese tipo de jugadores los tienes que sacar. Y Guardiola lo vio rápido y también lo quería sacar.
pero el vestuario me dio por él, Xavi, que se llevaba muy bien con Eto'o y tal igual, y consiguieron durante una temporada pues mantenerlo en un perfil, bueno, de luchador, de tío humilde, de tal, y pues ganamos, evidentemente, pero rápidamente, en cuanto pudo, Guardiola se lo sacó de encima. Al acabar esa temporada, tú fíjate que fue el máximo goleador y se lo sacó de encima. Entonces, bueno, como digo en esa pretemporada, y comento ahora lo de Top porque recuerdo que le había marcado el Wisła Cracovia y en pretemporada estaba marcando muchos goles y yo decía, pero joder, si se le ve que está en forma, que la lesión ya quedó atrás porque había tenido la lesión aquella de menisco, ¿no? Si no recuerdo mal, en el partido contra el Werder Bremen de inicio de temporada 2006-2007 y estaba teniendo algunos problemas físicos y tal, pero dices, no, si eso ya quedó atrás, y seguimos viendo que presiona, que tiene una velocidad que flipas, que todo lo que aporta, y bueno, continuó esa temporada. Continuó y se infló a marcar, sobre todo a principio de temporada se infló a marcar, pero es que se infló a marcar. Recuerdo, creo que le había metido 4 goles al Valladolid de Mendilibar, que en la primera parte llevamos ganando 4-0. Aquel partido, si el Barça sigue apretando, le mete 15. y en muchos partidos, es que fue increíble. Fue increíble. Lo de esa temporada 2008-2009, a pesar de que hicimos menos puntos que en todas las demás, fue increíble, porque la primera vuelta recuerdo que fue una aplanadora. Y es normal, porque el equipo estaba perfectamente preparado en lo táctico y la sensación es de que los equipos que venían, se veían sorprendidísimos por el nivel de precisión táctica del equipo. O sea, de precisión táctica no, de profundidad táctica, de una riqueza táctica tal que dices, hostia, pero ¿a qué me refiero con riqueza táctica? A que tenía un control total del balón, un control total del partido, a través de lo que hacía con balón, pero sobre todo al perderlo, el equipo se activaba en la presión que lo recuperaba inmediatamente. Entonces los equipos se veían totalmente superados. Decían, hostia, pero ¿qué pasa? ¿No somos capaces de oler el balón? Es que no. Era una superioridad brutal. El primer partido donde vimos esto había sido en el Molinón, la victoria 1-6 contra el Sporting. Pero que ahí ya no había. No, fue un 1-6 claro, y fue un 1-6 tal, merecido, no de estos que dices, 1-6 de chorra, no, 1-6 claro. Pero el primero donde se vio esta superioridad que todos nos quedamos con cara de, ¿pero qué coño es esto? Fue el 6-1 contra el Atlético de Madrid, creo recordar que de Aguirre. Este partido lo tenéis en YouTube, completo. Creo que lo subió la Liga en la época de la pandemia, que subió estos partidos completos. Creo que era Aguirre, el entrenador del Atlético de Madrid. Era, por tanto, un buen Atlético de Madrid, si bien creo que eso era la segunda temporada, que ya Aguirre terminó siendo destituido y todo esto, pero que Aguirre los había metido en Champions la temporada anterior. O sea, es un equipo bien conformado, tal, compacto. Pues bueno, le metimos 6 a aquel Atlético de Madrid, pero dando la sensación de que le podíamos haber metido mucho más. Mucho más, de que el Barça pues baja al pie del acelerador, mete 3 goles rápidos, luego marca Maxi Rodríguez un gran gol desde media distancia y tal. Y le acaban metiendo 6 en un partido que, ya digo, la sensación era que podían meter mucho más. Diría, puede que me equivoque, pero diría que junto al Bayern de Flick, y puede que el Barça de Flick del año pasado también, diría que es lo más increíble que he visto esa temporada 2008-2009. Insisto, aunque hiciera 87 puntos, que es curioso. Pero voy a intentar también explicar por qué creo que hicimos menos puntos esa temporada que las otras. Que hago un spoiler, porque el Madrid exigió menos esa temporada que las otras. La primera vuelta fue horrible la que hicieron y ya luego el Barça le bastó con dosificar y había que centrarse también en las otras competiciones. Esto es el spoiler y he resumido rápidamente, por si luego me olvido y no lo comento, porque claro, ya veo que llevo 24 minutos y esto se va a ir a la hora, pero vamos, me imagino que... Bueno, esa temporada, ya digo, yo al menos 35 años siguiendo esto, junto con el Bayern de Flick y el Barça de Flick en la mayor parte del tiempo, la pasada temporada, es la única vez que vi a equipos siendo tan brutalmente superiores que la sensación de los equipos rivales era de redención casi desde el principio. Desde el momento que encajaban el primero, de hecho, le solía caer en muchísimos partidos a los rivales el primero y el segundo, pam, pam. Porque cuando le caía el primero era como que ya dicen, ¡buah! Se acabó. Y el Barça seguía, y seguía nada más, ¡pum! A los 2 minutos otro más. Me acuerdo un partido en Málaga, esa temporada 2008-2009, que flipé,
Lo típico, ¿no? Como hacemos aquí en la previa, hostia, cuidado, difícil. Fíjate, si estuviéramos en la 2008-2009, es probable que yo sería la única vez que podría hacer previas donde estaría muy tranquilo. Fíjate el nivel de superioridad. Porque recuerdo que digo, hostia, macho, me siento como en plan, va, hoy partido del Barça, vamos a disfrutar. A ver cuántos le metemos hoy. Era increíble. Fuimos a Málaga, el campo destrozado, pero encharcado. Había caído un diluvio, campo encharcado. El Barça gana 1-4. Cuando digo el campo encharcado ya sabéis, es decir, el cuento este de no, el césped perjudica a los dos por igual. Mentira. El césped perjudica más a aquel que más posesión tiene, porque cuanta más posesión tengo, más pases tengo que hacer. Cuantos más pases hago, más controles tengo que hacer. Y evidentemente el césped perjudica el pase y el control. Y tengo que estar pensando y anticipándome a ver cómo va a moverse el balón, si se queda corto, si va largo, si ahora esto. Entonces me perjudica mucho más al que tiene un 70% de posesión que al que tiene el 30%. Pero ya no solo por tener más posesión, sino porque mis ataques son ataques en transiciones muy elaboradas que ocupan todo el campo, mientras que tú te dedicas a esperar mi error, robar y salir. Y para robar y salir es echar el balón hacia adelante y correr. Y ahí no te perjudica tanto el campo. Pero para hacer pase, evidentemente me está perjudicando muchísimo y al que defiende le beneficia una barbaridad. O sea, hay que ser golfo para estas alturas seguir, con todo el respeto lo digo, pero, joder, hay que ser muy falso para a estas alturas seguir con el cuento de no, el campo, el césped, sí, claro que perjudica, sí, brutalmente. Pues el Barça ni por esas. Me acuerdo que habíamos metido el 0-1, creo que nos empatan 1-1 y rápidamente le metemos el 1-2, el 1-3, creo que también está ese partido en YouTube. Y si no, un resumen largo, me suena haberlo visto. Que dices, joder, macho. Qué actitud de lucha tenía, de guerrilleros, ¿no? De decir, hostia, es impresionante, macho. Impresionante cómo iba aquel equipo, tío. Como un obús. Era tremendo. Pero tremendo. Tú fíjate que alguien como Schuster, que por cierto me sorprende que luego, después del Trampas, no le dieron proyectos de peso a un tío que había hecho un trabajo muy bueno en el Getafe y también con el Trampas. En la 2007-2008 había ganado una liga de mérito. Además de lo que fue él en el fútbol. Un centrocampista muy completo, es decir, un jugador que supone que sabe algo de esto, ¿no? Y uno de los jugadores, un jugador muy importante en la historia del fútbol. Pues tú fíjate que un tío de la personalidad de Schuster, que era de estos de, bueno, es muy raro que un entrenador tipo Schuster en una previa de jugar con el Barça diga, es imposible ganarle al Barça tal como está. A Schuster lo echaron. Se puede llegar a entender que lo sacaran porque dices, coño, ¿cómo vas a decir eso? O sea, ¿qué ánimo le estás transmitiendo al equipo si ya estás diciendo? Yo entiendo perfectamente lo que hizo Schuster. Cualquiera lo puede entender. Que es intentar hacerse la cama. Tú puedes darle la interpretación de... eso ya era terminando la primera vuelta. El Trampas creo que estaba a 9. Sí, estaba a 9 porque cuando ganamos el partido salimos a 12 de ese partido. Y estaban a 9. Y no es que el Madrid bajara respecto a la pasada temporada, no. Es que el Barça iba como un cañón. Desde el principio. Y la temporada anterior no. Entonces el Madrid fue cogiendo ventaja y el Barça estaba en una dinámica penosa, con mucha dejadez y tal y cual. Y con Guardiola, pues todo lo contrario. Con una responsabilidad a los jugadores brutal. O sea, salían a cada partido a comerse el campo. Sabiendo que tenían que ganar o ganar. Para romper al Madrid. Y lo rompimos. Antes de acabar la primera vuelta, antes de llegar al Clásico, ya estaba roto. Ya jugamos casi un match ball en aquel Clásico, porque si lo ganábamos, que nos levantaran 12 puntos era evidente que era casi imposible. Aún así se acercaron. Como sabréis, se llegaron a poner a 4 antes del Clásico del 2-6. Pero que vamos, estaba muy encarrilada. Bueno, ¿por qué Schuster dijo lo que dijo? Una, porque es que era así. Porque ya digo, era una aplanadora. Es decir, el equipo jugaba con un ritmo buenísimo saliendo desde atrás, pero luego es que al perder el balón estábamos increíblemente... Yo nunca lo había visto con Rijkaard, por ejemplo, pues presionábamos bien.
Y manejábamos bien, teníamos posesiones buenas, teníamos calidad en el equipo, pero no teníamos, nunca tuvimos un control total, un control tan total del juego como teníamos con Guardiola. Sí, éramos compactos, pero muchas veces teníamos que recurrir a defender en bloque medio o directamente en bloque bajo para poder ser compactos. Y compaginábamos todo eso, pues a veces con presión alta, otras veces con bloque medio, y los viajes con balón no eran tan elaborados. O sea, eran elaborados, pero no a ese punto, no a ese nivel, no a esa dimensión, desde luego. Ni por elaboración, ni por ritmo de juego. Era una elaboración mayor, con un ritmo mayor, y tras pérdida la presión, un escándalo, un espectáculo. Y pierdo el balón y recupero y sigo. Y pierdo el balón y recupero y sigo. Y pierdo el balón y recupero y sigo. Y el rival no era capaz. Los rivales era tal cual como ver un combate de boxeo y ver a un tío pegando a otro contra la esquina. El tío de la esquina no es capaz de decir, déjame en paz, joder, déjame en paz. Pues era eso, era el Barça. Por eso decía que era como sentarte aquí a disfrutar, porque la sensación ya no es solo de la actitud de los jugadores, que también está clarísimo que estaban hipermentalizados. Pero ya no era solo eso, era que a través de la metodología de Guardiola y de los planteamientos de Guardiola y su staff, donde estaba el fallecido Tito Vilanova, ¿no? y otros, pues el Barça siempre estaba en ventaja en los partidos. Siempre. Es que no recuerdo ni un partido, ni uno. El único que recuerdo que no me gustó, a pesar de que rematamos más de 30 veces, 4 remates al palo, tal, fue el del Numancia. Partido que no merecimos perder. Pero fue el único que no me... El resto, digo, ¡buah! Esto es increíble todo. Bueno, Schuster, como digo, pues estaba eso, ¿no? Que es imposible y tal. Yo creo que lo hizo pues para quitarse presión. Para quitarle presión a los jugadores, para ir de tapado, ¿no? De tal. Y que de hecho era la mejor estrategia que podía tener. También para relajar al Barça. ¿Sabes? Si yo digo que es imposible... Pues los jugadores del Barça dicen, buah, de lo que se va a hablar es de que es imposible, de que nos va a meter una paliza, de tal, entonces eso de alguna manera te relaja. Relaja a los jugadores del Barça que hasta ese momento estaban, ya digo, auténticos guerrilleros de lucha, que dices, bueno, esto es una locura, tío. Entonces, trata de relajarlos, trata de que se confíen porque es la única manera de poder hacer algo. Yo creo que lo que hizo Schuster era lo correcto, pero no lo entendieron así. Dijeron, no, hombre, pero qué mentalidad estás transmitiendo a los jugadores, tal, y lo echaron. Lo sacaron. Trajeron en tiempo récord a Juan de Ramos. Me imagino que ya eso lo estaba. En aquel momento estaba Ramón Calderón de presidente y creo que Mijatovic de director deportivo, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, a lo mejor me estoy equivocando. Pero creo que sí. Me suena que fue el que trajo primero a Capello, después a Schuster y tal. Lo que pasa es que no sé cuándo se marchó. No sé si ya se había marchado ahí o... Bueno, no estoy seguro ahora mismo. En todo caso, sacan a Schuster, llega Juan de Ramos, mete un autobusazo y un recital de patadas a Messi en aquel partido del 2-0. Que, claro, es que además el Madrid iba con muchas bajas. Creo que le faltaba Robben, le faltaban varios jugadores importantes. Y entonces vinieron como víctimas. Y a punto estuvieron. En una demostración más de que el dar por sentado que vas a ganar, pues ya digo, es el mayor error que puede cometer el equipo. ¡No, vamos a golear! Fíjate, llevo 35 años viendo fútbol. Siempre que he pensado que el Barça iba a golear, pensado no, dicho, siempre que se decía en el ambiente, porque por ejemplo el día del 2-6, yo y un chaval del trabajo, un super culé, vamos, un tío cojonudo. En este sentido, vamos, un culé que no veas, ¿no? Que era entrenador este chaval, jugaba al fútbol y entrenaba. Los dos, nosotros sin decir, porque en el trabajo teníamos a muchos madridistas y tal, ¿no? Pues los dos calladitos, ¿no? Diciendo, sí, ya verás, les va a caer una paliza. ¿En qué nos basábamos? En que, claro, como en la primera vuelta había sido un 0-2, sin Robben, sin tal. Ellos sostenían ese tal. Si fue un 0-2, de cuando ellos, por supuesto, salieron reforzados del 2-0, no del 0-2. Del 2-0 del Camp Nou salieron reforzados. Estaban a 12. Estaban a 12, pero salieron reforzados. Si llega a haber estado Robben, la que tuvo Palanca y la que tuvo Drente, la hubiera metido. Así, porque Drente y Palanca, un canterano del Madrid, Palanca, tuvieron 2 ocasiones, 2 mano a manos. Y las fallaron. Como la del Víctor Muñoz, que la tuvo, ¿no? En el Montjuic. Y ellos dicen, ¡ay, si llega!
cuando dices, mira, tío, precisamente porque no estaba Robben. Y eso se lo dije aquel día a amigos madridistas, ¿no? Mira, que si llega a estar Robben probablemente no metes al autobús. Y si no metes al autobús probablemente te caen 5. Que te has mantenido vivo en el partido a través de recurrir al método de la aguanta, al método del Numancia, al método de colgarte del larguero y dar de hostias a los jugadores del Barça. Entonces esa es la razón. Bueno, nosotros sabíamos, intuíamos que en el Bernabéu le íbamos a meter una paliza porque nos olíamos que Juan de Ramos iba a cometer el error de salir a jugar de tú a tú. Una, porque estaba obligado a ganar, solo le valía sacar los 3 puntos, y otra, porque juega en casa, delante de los suyos, ¡va la valentía! ¡Se van a cagar aquí! Pues estaban hablando, ¡Canguelo! ¡Canguelo! Eso fue el 2-6. La construcción del 2-6 fue a través de lo del Canguelo. Fueron ellos, gracias a su barcelonitis, gracias a su odio al Barça, y ese intento como lo de Xavi, quédate, ese odio, ese vamos a hacer el truquito mental para que lo echen. Mira. Es como lo que están haciendo ahora con Lamine. Mirar, que es polémico, que es como Vini. Mirar, tenéis que decirle algo. Siempre están con los truquitos mentales para generar zozobra y lo triste es que lo consiguen, ¿no? En algunos culés. Por eso aquí tratamos de hacer ese trabajo de advertir. Pues bueno, con lo del Canguelo, lo que hicieron fue motivar de la hostia al equipo. Al igual que lo de decir que no, es imposible. Schuster ayudó. El 2-0, joder, ¿por qué digo 0-2? El 2-0 de la primera vuelta, en buena medida es gracias a Schuster. Porque de alguna manera relajó un poco a los jugadores del Barça también. No es solo que relajes, que cuando vas con la mentalidad de, le vamos a meter una goleada, al final con eso estás perdiendo. Porque si pasan 15 minutos y no has marcado ningún gol, no has generado una ocasión, el equipo que supuestamente iba a sentirse que iba a recibir una goleada empieza a sentirse bien en el campo, con más confianza, y tú te empiezas a poner nervioso porque te hostia, minuto 15 y que no hemos hecho ni una ocasión, tío, y tal. Y te juegan contra. Decir que vas a golear es el primer paso para hacer el ridículo. El primero. Pero es que no es que sea una opinión, no, es un hecho. Es un hecho. Mentalmente perjudica a los equipos. Y ya te digo que en 35 años, recuerdo muchas veces, por juventud, que yo lo comentaba, ¿no? Hoy le vamos, siempre recordaré la temporada 99-2000, que era el momento donde dije, oye, que dime un partido donde más esperases que el Barça le iba a meter una paliza al Madrid. Temporada 99-2000, Van Gaal en el banquillo. Figo, Kluivert, Rivaldo, Luis Enrique, Cocu, Guardiola, los hermanos de Boer, no sé si Ronald aún estaba, Frank de Boer, Abelardo, Reisiger, Sergi, etc., Ruud Hesp. Era el equipo de aquel momento. El Madrid acababa de destituir a Tosak. El Madrid estaba en mitad de tabla hacia abajo y creo que faltaba hierro, le faltaba... Bueno, era un partido que dices, bueno, es que hoy le tienen que caer 5 o 6 por lo menos. Entre semana, un partido que se jugó entre semana. Que había marcado un golazo Figo que no veas. Desde fuera del área y tal y cual. Bueno, era un partido para meterles una paliza. Pues bueno, no lo perdimos de milagro. Por eso comento siempre, por cierto. El otro día decía, no, lo más seguro es que si algo tengo claro es que el Villarreal va a marcar. Pero no apostéis. Lo dije claramente, pero no apostéis. Y dice, no, pero ¿cómo vas a decirme que estás seguro de que el Villarreal va a marcar y al mismo tiempo dices que no apueste? Muy simple, porque puede haber una tarjeta roja en la primera parte. Lo comenté, puse el ejemplo de Eric García contra el Mónaco, que dices, yo me esperaba un partido y luego al minuto 5 va y me expulsan un tío. Pues bueno, al Villarreal le han expulsado un tío. Ya la segunda parte cambia, son 45 minutos que no... Son 50 minutos de partido que no es lo que te esperabas y evidentemente pues por eso no hay que apostar, porque en el fútbol tú puedes tener unas ideas de lo que va a pasar, pero pueden pasar 1000 cosas diferentes que tú no esperas. Entonces yo siempre os animaré, no apostéis, hombre. Siempre. Porque yo lo hice y sí, y he tenido rachas de ganar y tal, pero no ganas nunca. No hay más. O sea, es... En fin. Que ese sería otro tema. Pero que vamos, si queréis un consejo, oye, mister, ¿qué me...? Pues ya sabéis lo que opino en el tema apuestas. No apuestes. Ese es mi consejo. Bueno. Y me dices, no, pero bueno, eso en fútbol y en tenis y en tal, todos los deportes son impredecibles. Porque dependen de estados anímicos, dependen de muchas cosas. Incluso muchas veces, y lo sabemos del tenis que hubo partidos amañados, muchas veces puedes caer en un partido que esté amañado. Y que tú lo ves y dices, hostia, esto está perfecto para tal. Y luego sale todo lo contrario. Un día,
Me dio esto fue tremendo. Casi me doy de cabezazos contra la pared. Apostando a un Barça-Madrid en básquet, que digo, pero ¿desde cuándo? Yo no suelo apostar nunca ni al Barça, porque si fallo me llevo doble pena de decir, hostia, perdí la pasta y el Barça aún encima no ganó. Y no suelo... Al Madrid sí suelo apostarle, siempre a que gana. Porque si fallo digo, bueno, cojonudo. El Madrid palmó y tal y cual. Entonces, hubo una vez que jugando un Barça-Madrid, que no entiendo por qué, pero es que yo estaba viendo el partido y digo, no, esto está en esta dinámica que vamos a ganar. Bueno, le puse a que ganaba el Barça, pum, prórroga. Yendo a la prórroga, perdía la apuesta. Bueno. Al perder, no sé si os sonará esta sensación de estar desquiciado, de decir, no, pues tengo que recuperar la pasta, tal. Hice otro ingreso, en aquel momento se podía ingresar rápido. Joder, esto sería para un video off topic. Pero os aseguro que fue así. No recuerdo si fue en un Barça-Madrid o en un Barça-Tau, contra el Baskonia. Que era decir, hostia, fueron a 2 putas prórrogas. ¡A 2! Aposté que el otro día fueron a 3 prórrogas, ¿no? En el partido de la Euroliga. Anda, que se iba a apostar ahí, madre mía. Pero fueron a 2 putas prórrogas. Y perdí la pasta las 2 veces. Porque aparte primero aposté al Barça y luego quise compensar, porque nunca apostaba toda la pasta, guardaba una cantidad para compensar. Y quise compensarlo y aposté al Baskonia. Y empataron y fueron a la prórroga y perdí el dinero de los 2. Y en la prórroga volví a hacer lo mismo y aposté por el Barça. Y creo que acabó ganando el Baskonia el partido. Dices, hostia, macho. No, nunca más. Nunca más. Ya no te cuento en partidos de tenis. Madre mía. Podría contar muchas, pero ya digo, ya no. Nunca más. ¿Quieres ya digo, dar consejos sin que te los pida, mala educación, tal? Si quieres un consejo, nunca. No vas a ganar. Porque siempre vas a querer más. Y ganarás un día y 2 y 3, pero al cuarto vas a palmar. Porque aparte te pones nervioso. Cuanta más pasta tienes, dices, aquellas apuestas que tú veías claras cuando echabas 20 euros o 30 euros y tal, dejan de estar claras porque dices, hostia, que son 300 euros, que son 500, que son 1000, Dios mío, que con esto con esto vivo un mes, ¿sabes? O sea, ¿sabes? O sea, ya la cosa ya no es... Nunca va a ser buena idea. En mi opinión, a mi juicio. Pero bueno. ¿De qué estaba hablando? Que me he ido. Estaba con los clásicos, ¿no? La roja, encajar, tal... lo de las goleadas. Nunca va a ser buena idea tampoco ir. No, vamos a tener... Nunca la 99-2000. Cuando veo que, ya digo, el Barça creo que le expulsaron a Kluivert por llamar hijo de puta a Díaz Vega. Fue aquel partido. Dices, hostia, madre mía, chaval. Un partido que estaba seguro que íbamos a golear. Pues nada, 2-2. Otro partido que estaba seguro, y fue la temporada 97-98. Pensábamos que nos iban a meter una paliza en el Bernabéu. Habíamos perdido 4-1 en la Supercopa. El Barça estaba ganando todos los partidos de inicio de liga, pero jugando mal. O sea, se rompía. Era un equipo... De hecho, empezamos con un 3-4-3 y acabamos con un 4-3-3. Hizo muchos cambios. El Barça entró en una crisis porque ganamos más por el efecto dinámica inicial de Van Gaal que por otra cosa. El equipo no estaba jugando bien, como luego se demostró. De hecho, ganamos en el Bernabéu y después de ese partido habíamos perdido, creo que en casa contra el Valladolid, con un gol de Peternach, y a partir de ahí habíamos entrado en una dinámica negativa y derrotas y tropiezos, al punto que creo que fue esa temporada, o no sé si fue esa o la siguiente, que fue la del gol de Xavi en Valladolid. Ya tuvo que ser en la siguiente porque, claro, esta vez habíamos jugado en la primera vuelta contra el Valladolid, que fue el que inició la mala racha. Pero habíamos entrado en una mala racha hasta que llegaron los hermanos de Burr, cambiamos al 4-3-3 y bueno. La cosa es que habíamos ido al Bernabéu y esperábamos todos una paliza del Trampas. No porque el Trampas fuera lo más de lo más, sino porque el Barça, ya digo, se veía una fragilidad defensiva que dices, Mijatovic, Zucker, tal, madre mía. Fue el partido de Luis Enrique estirando la camiseta, de Giovanni con los cortes de manga, que todo el mundo, aparte, estaban provocando desde Madrid, de que íbamos a comernos una paliza, otra paliza como la Supercopa, tal. El equipo se nota clarísimamente que le afectó, que le dolió, que escuchar que íbamos a recibir una paliza. Tuvimos suerte, porque ese partido hay resúmenes largos y dices, hostia, madre mía, vaya chorra que tuvimos muchas veces. Pero el equipo, pues ahí es lo que se demuestra, es decir, un equipo dolido en el alma, que sale todos unidos, ¿no? Es decir, aunque sea por nuestros cojones, lo ganamos.
Y se metieron atrás acumulando gente y por puro talento pues fueron sacando y lo sacaron. Y lo sacaron. Fue qué noche tan maravillosa. Otra de mis noches favoritas siguiendo el fútbol. Junto a la remontada contra el Atlético de Madrid. Diría que esa noche fue... Vamos, qué bien dormí esa noche, macho. Que debí soñar, no sé, arcoiris. Esa noche de temporada 97-98. ¡Buah! ¡Qué gustazo, tío! Pues aparte, ya digo, teníais a todo el mundo. ¡Ah, ya veréis! ¡Ya veréis! ¡Ya vais a meter una paliza aquí! Qué placer ver a Luis Enrique celebrarlo así. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Y la jugada de contra, ¿no? Que marca Giovanni, que la había conducido Figo y tal, y se la deja para empujar. ¡Oh! Me está dando placer solo recordarlo, macho. Y fíjate que ya ha llovido, ¿eh? Dios mío, esto estoy hablando del 98. Del 97, ¿qué 98? Pues fue a finales del 97. Ya casi 30 años. ¿Cómo es posible? Joder. Bueno. Lo que estaba diciendo. Fuimos a ese partido contra Suster. No, es tal. Y ganamos menos mal que ganamos. Con justicia, merecimos ganar. Por mucho que tuvieron la ocasión de Palanca y de Drente, era un monólogo del Barça. Pero que vamos, que nos costó un mundo ganar el partido. Un mundo. Y ya digo, 35 años siguiendo esto, otros muchos más tiempo que yo, y decidme si no me equivoco. Siempre que habéis pensado que el Barça iba a golear, ¿no ha pasado que el partido se atascaba? El día del 2-6, sí que es cierto que, por ejemplo, la temporada 15-16 se esperaba una goleada y goleamos. Pero la mayor parte de veces que se han producido estas goleadas, que no se esperaba una goleada. El día del 2-6 no se hablaba de goleada, de 2-6, no. Muchos lo esperábamos. Porque sabíamos que el Barça era una máquina. Y que si tenía un buen día y el Madrid se abría, los podríamos reventar. Como así fue. Pero de lo que se hablaba era Canguelo, a uno. Ya daban por sentado que a uno. Había sido después del partido aquel contra el Getafe. La remontada aquella del chalao de Pepe agrediendo allí a Casquero. Que había fallado el penalti a Lopanenka y luego lo remontó en 5 minutos, ¿no? Y claro, estaban crecidísimos. Venían de 17 victorias en 18 partidos o algo así con Juan de Ramos. A Juan de Ramos acabó con su carrera el 2-6. El 2-6 acabó totalmente... Tú fíjate que ganó 17 partidos o algo así, o 15, 17, no me acuerdo cuánto había sido. Pero habían ganado la mayoría de partidos. De hecho, empezaron ganando. El partido del 2-6 lo empezaron ganando. Pero aunque lo empezaron ganando, ya se veía desde el primer momento que no la olían. No la olían. Y que el efecto del cambio a Messi, de falso 9, pues ya les estaba haciendo un daño brutal. Brutal. Yo recuerdo que viéndolo en vivo estaba nervioso, ¿no? Porque yo reconozco, digo, pero ¿por qué? ¿A qué viene ahora a inventar? No voy a ser hipócrita. ¿A qué viene ahora a poner? Si ponme a todo dentro y tal, y si les ganamos igual, ¿no? Y tal. Pero claro, luego viéndolo dices, no, cállate que al lado de Guardiola no tienes ni puta idea. Por eso digo, ¿no? Cuando Guardiola te demuestra lo que te demuestra y Flick te demuestra lo que demuestra... Tengo opinión, la tengo, pero tiene que ser siempre una opinión de que los tíos de la prensa, que los tíos de la prensa no tienen ni puta idea. Es que ni puta idea. No es que yo me haga de menos, en plan, no, yo no tengo ni idea. No, yo no tengo ni idea al lado de Flick y de Guardiola. Al lado de la prensa soy pues un tío que imparte cátedra, o sea, sinceramente, con todos los respetos lo digo, pero es que es así. Ahora, al lado de profesionales como ellos, de profesionales de élite, o sea, no, porque... Los de segunda B también son profesionales, tal, pero Guardiola, Flick, cuando tienes entrenadores de este nivel, pues se equivocarán, pero déjales. Tienen derecho a equivocarse, porque aciertan el 99% de las veces o el 95%. Entonces, pues esa fue la primera temporada y llevo en esta primera temporada 50 minutos de vídeo, por lo que veo, madre mía. No me puedo parar en tanto detalle con el resto de temporadas porque esto se va a 4 horas. Esa primera temporada, como decía, el equipo en la primera vuelta fue un cohete. Si hubiéramos seguido a ese ritmo en la segunda vuelta, hubiéramos pasado sobradamente. También es verdad, al ganar 2-6, creo que faltaban 4 o 5 jornadas, y el equipo, como con Xavi en la 22-23, en la 22-23 ganamos a falta de 4 jornadas y las últimas 4 jornadas creo que solo ganamos un partido. Ya se dejaron ir y tal. Pues en la temporada 2008-2009 pasó un poco lo mismo. Los jugadores ganaron la liga y luego se dejaron ir y ya casi como que no ganaron partidos. Por eso no se alcanzaron los 90 puntos. Porque fue muy sobrado y porque en la segunda vuelta
el equipo, pues claro, viendo una distancia de 12 puntos sobre el Madrid, pues en los meses de febrero o marzo yo creo que perdieron un poco. Llegó la Champions, a ver la Copa, tal, y querían ganar todo y se desconcentraron. No metieron tanta concentración como tenían en la Liga. De ahí, pues algunas derrotas que tuvimos contra el Español en casa, contra el Atlético, bueno, contra el Atlético de Madrid siempre era difícil, que perdimos 4-3 en un partido loco de estos en el Calderón, que llegamos a ir ganando varias veces, que marcó un golazo Messi, otro golazo Henry. Fue un partido tremendo ese. Creo que estaba el Kun Agüero y no sé si fue el partido que nos metió 3, el Kun. La madre que lo parió, que puso en peligro la liga del Barça. Luego habíamos empatado contra el Betis 2-2 en otro partido. Fue en el partido ese de te lo dije, tal. Y luego habíamos empatado también en el campo del Valencia, que fue cuando se acercó al Madrid a 4. Pero ya desde ahí el Barça, pues eso, volvió a recuperar totalmente la concentración, tal. Peligró la liga, porque claro, luego ya el equipo, las piernas empiezan a pesar. Yo debo reconocer que me puse nervioso. Porque dije, ay, Dios mío, a ver si va a ser que el equipo, pues en la primera vuelta estaba full de físico y ahora se ha venido abajo. Porque claro, no sabes qué es lo que está pasando. Si puede ser algo anímico o puede ser algo físico. Y era de concentración. Por suerte ya lo vimos luego, que cuando hubo que dar el todo por el todo, pues el equipo seguía a un grandísimo nivel y... Pues por suerte todo salió maravilloso, porque para que se diera el triplete, insisto, el remate de Iniesta tenía que ir para adentro y fue dentro, no fue al palo, no lo pudo parar Peter Cech, no lo bloqueó ningún defensa, fue dentro. El de Lamine, desgraciadamente, fue al palo. Y pasamos a la final contra el Manchester United, que el equipo empezó con cierto nerviosismo. Recuerdo que Valdés tuvo que hacer algunas paradas, tuvo alguna Cristiano por ahí, pero luego se asentó la jugada de Eto'o, pase de Iniesta y la jugada de Eto'o. Eto'o es que en ese sentido pues siempre tenía una personalidad muy, muy grande. Y el tío aparecía y mira, dame el balón a mí, y se sacó esa jugada de la manga con un punterazo de delantero, o sea, un punterazo de delantero contra Van der Sar. Vio el punto débil y dijo aquí, ¡pam! Ese gol nos dio mucha confianza, redujo la confianza del Manchester United, cambió la dinámica del partido. A partir de ahí el Barça ya dominó hasta que llegó el precioso gol este del centro de Xavi, el cabezazo de Messi, que fue el 2-0 final. Triplete maravilloso. La temporada 2008-2009 es de mis recuerdos favoritos, es la remontada contra el Atlético de Madrid, el 2-3 que acabo de comentar del Bernabéu, y por supuesto esa temporada 2008-2009. La temporada 2008-2009, la 96-97, es por Ronaldo. Es por Ronaldo y por muchas noches vividas de goles increíbles, ¿no? Y la remontada del Atlético de Madrid esa misma temporada. Contra el Atlético de Madrid esa misma temporada, el 5-4 de hat-trick de Ronaldo, la volea de Figo y el gol de Pizzi. Son las que con más cariño recuerdo. Si me dices, no, y con más cariño que la 14-15, sí. Por eso digo, no, al final el fútbol no se conforma solo de títulos. El que pretende decir que se conforma solo de títulos, pues no sé qué fútbol ve. Pero para mí es mucho más la emoción, es mucho más las experiencias vividas. Como para mucha gente, tengo muy claro que para mucha gente lo más especial que han visto son las ligas de Tenerife. O la liga contra el Deportivo Coruña cuando falla el penalti de Jukic. Porque dices, joder, lo que hizo Romario esa temporada, la remontada del Barça. Luego, la final de Atenas pues empañó esa temporada, de manera que no creo que... Pero mucha gente, estoy convencido de que si le pregunto, gente de 50, de 60 años, culé, me pueden decir, pues sí, mi recuerdo favorito son las ligas de Tenerife. Si me preguntas a mí, oye, ¿y tu recuerdo favorito no son las Champions? Ninguna. Fíjate que ninguna. Es que no, es que la Champions es una mentira. O sea, yo... ¿Qué te hizo vibrar más? ¿El Iniestazo o la remontada contra el Atlético de Madrid? Hombre, por favor, ni compares. La remontada contra el Atlético de Madrid, 10.000 millones de veces más. Por aparte era el 97, que la Copa tenía mucho más valor, acababa de entrar en vigor la ley Bosman, la igualdad era mucho mayor entre los equipos, mucho mayor. El Atlético de Madrid venía de ser campeón de Liga y de Copa, nos la quitó el Atlético de Madrid. La Liga y la Copa provocó que saliera Johan Cruyff esas derrotas. Y nos estaban ganando, tío, nos estaban ganando 0-3 al descanso. En una Copa de ida y vuelta. Que habíamos empatado allí, creo que 2-2, en el campo del Atlético de Madrid. Y traíamos una ventaja por el valor doble de los goles y tal y cual. Íbamos palmando 0-3. Teníamos que marcar 4 en la segunda parte.
Marcamos 2 y luego nos meten el 2-4. Teníamos que marcar 5-3 en cosa de media hora. Contra un Atlético de Madrid que defendía bien. Era diferente, había que estar allí. Y por supuesto que para mí la remontada contra el Atlético de Madrid... ¿La remontada contra el PSG o la del Atlético de Madrid? Hombre, además ganamos la Copa. Ganamos la Copa, tío. Luego la ganamos. Esa Copa la ganamos jugando, eliminando en octavos al Trampas. Eliminando en octavos al Trampas. Con robo incluido, por cierto, para variar. Lo tenéis por ahí en vídeos. Creo que lo puse en algún vídeo de Instagram y tal. Que por cierto, tengo que subir, joder. Tengo que subir los robos contra el Alavés y tengo que subir, tengo que actualizarlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Echamos al Trampas, echamos al Atlético de Madrid. Creo que luego jugamos contra Las Palmas, que es curioso esto, porque estaba en segunda división o en segunda división B, en semifinales. Y luego la final fue contra el Betis de Serra Ferrer, que era un equipazo, con Finidi, con Alfonso en un nivel espectacular, Jarni, que nos costó horrores. Y fue en el Bernabéu y fue con otra remontada más, sin Ronaldo además. Sin Ronaldo. Fue una copa increíble, memorable. Memorable. Una copa que vale por 10. Preciosa. Es que fue una copa preciosa esa. Fue muy emocionante esa temporada. Muy, muy emocionante. Al menos para mí lo fue. Entonces. Pero bueno, que me estoy yendo a otro tipo de vídeos, ¿no? Bueno. Para mí esa fue la mejor, la 2008-2009. Al final, claro, cuando llegas a un nivel tan alto, luego todo lo que venga, por muy bueno que sea, que lo fue, ya no vas a ver igual, porque ya los regalos ya están abiertos. Cuando no sabes lo que te van a regalar, pues tienes la ilusión, ¿no? De, hostia, ¿qué será? Y eso añade como un gusto especial. Pero si te traigo el regalo sin envolver y ya sabes lo que es y ya sabes lo que te voy a regalar, pues sí, lo disfrutas, pero dices, bueno, como ya lo sabía. Pues esto es el componente de sorpresa, ¿no? De ¿quién esperaba al triplete con 2-6 en 2008? Nadie. Nadie. ¿Podíamos esperar que el Barça ganara? Sí, pues teníamos un equipazo. Teníamos a Messi, teníamos a Xavi, a Iniesta, a Touré, a Puyol. Teníamos. Yo esperaba que el equipo ganara, sí. La Liga, tal. El triplete. Con ese fútbol. Con el 2-6. Pero es que es un 2-6 que debía ser un 2-10. Siempre me jode de esas palizas que no le metiéramos más. Porque no debía ser un 2-6, debía ser un 0-10. El sumum del fútbol es el 2-6. Muy por encima del 5-0 del Camp Nou. O sea, el 5-0 del Camp Nou es en el Camp Nou. Y es en la primera vuelta. El 2-6 es en el Bernabéu, con el Madrid A4 que venía de remontar, a golpe de canguelos, vamos a ganar, tal, no sé qué. Y lo normal es que el equipo se pusiera nervioso, ¿sabes? Decir, hostia, que no estamos jugando la Liga, me tiemblan las piernas en el Bernabéu. ¿Qué va? Parecían bailarines con el balón. Se sintieron tan superiores, se sabían tan superiores, que fue un pa. ¡Qué baño, chaval! ¡Qué baño, chaval! Menudo recital, es la mayor oda al fútbol que he visto en mi vida. La mayor. Y donde la única pena es que solo fue un 2-6. Pues había que meterles 10, joder. Había que meterles 10. ¿Por qué le metes solo 6? El 2-6 llega en el minuto 37. La primera parte, Messi habían fallado ocasiones. Eto'o también falló algunas. Y la madre que os parió. Estaba yo desencajado. Con el 1-3 estaba yo desencajado. Y cuando marca el 2-3 ni te cuento. Está a punto de irme. Decir, bueno, aún nos van a levantar el partido tal. Porque dices, tío, con esta superioridad tienes que meterle 10. Tienes que meterle 10. Por suerte no lo pagamos. Menos mal. Qué placer. Aparte vimos el partido con culés y con madridistas. Qué gozo, macho. Oh. Vaya caras, chaval, los del Canguelo. Vaya caras, madre mía. No, era uno de esos momentos que dices, tengo una sonrisa en la cara y no se me borra, no sé ni por qué. Qué satisfacción te puede dar algo como esto, que es socio entretenimiento, ¿no? Que tú no lo estás jugando tú, pero dices, joder, qué gozada, macho. Qué gozada. Los jugadores no son conscientes del placer y el no placer que hacen sentir a los seguidores. No son conscientes. Yo pienso que sería muy importante precisamente que fueran... Tener a alguien... A mí a veces me gustaría entrar al vestuario y darles una charla. A mí, en serio, de ir por allí y decir... Precisamente decirles, estos tíos no sois conscientes. Puede que en algún momento de vuestras vidas hayáis sido seguidores cuando erais pequeños, pero no sois conscientes de lo mucho que... Para niños que van al colegio y tienen que aguantar a madridistas riéndose de ellos,
Y viceversa, ¿no? Y madridistas con los culés riéndose, tal. No son conscientes. Si fueran más conscientes, tendrían un plus de motivación de decir, a ver, yo juego por mí, juego por tal, pero también quiero que esta gente... También quiero llevarme la satisfacción de hacer feliz a la gente. Porque es un plus. Es un plus, ¿no? Y para tener eso en mente tienes que ser muy consciente de cómo un partido como el 2-6 puede, pues eso, ¿no? Yo me acuerdo ese día, macho, joder, recuerdo que salimos por la noche, no paraba de pensar en ello, tío. Es que no, daba igual lo que pasara, casi daba igual. Era como en plan, joder, estaba en una puta nube. Y fíjate que es fútbol, es ocio, entretenimiento, ¿no? Luego, ya digo, desgraciadamente, bueno, esto ya sería entrar en... Hoy no lo veo así. Hoy no lo veo así. Porque hoy veo que están pasando cosas en el mundo que antes no me daba cuenta, desgraciadamente. Y ya no me da tanta satisfacción. Pero en aquel momento, que pensaba que todo estaba bien y que... Joder, macho. Es que yo creo que ni teniendo sexo 300 horas seguidas con las tías más buenas del mundo... O sea, y mira que vamos, o sea, dudo mucho que haya alguien al que le guste más follar que a mí. O sea, lo dudo mucho. Lo dudo muchísimo. Pero es que ni por esas, ni teniendo a los... Oye, puedes seleccionar a las 300 tías que tú quieras. A estas morenitas, a estas tal... Nada, tío, no te lo cambio por el 2-6. Por esa sensación, o sea, qué placer, macho. Aún ahora lo estoy pensando y es que digo, joder, macho, qué gusto, tío. Tremendo. Me dices, oye, pero ¿qué? ¿Lo vendes como si fuera más...? Claro que es más que un título. Yo no me acuerdo de la liga... Bueno, sí, me acuerdo de todas las ligas que ganamos. Pero más que del 2-6 no me voy a acordar de ninguna otra cosa... Porque al final lo que vivimos en el día a día es la rivalidad con ellos. Y una Champions, pues es una Champions, un título que es importante, o una liga, lo metes en el palmarés y guay, suma, es para el palmarés y es lo que formamos y es lo que queremos es eso. Pero lo otro es algo histórico, lo otro es algo que es un cataplam, es un hostiazo, es un zascaplasca absolutamente épico, de dimensiones bíblicas. Por eso cosas como el 2-8 no se pueden permitir. Por eso cosas como el club de amigos, cuando yo me desencajaba aquí con el club de amigos, viendo la deriva catastrófica, como digo en el clave canta mañanas, viendo esa deriva catastrófica yo estaba desesperado aquí, decir, Dios mío, como si vamos así, esto va a ir a peor y a peor. Ya lo decía en los vídeos, esto solo puede ir a peor. Y nos caía y nos volvía a caer hasta el 2-8. Pues como digo, el 2-6, el 2-8 fue una sensación de que, fíjate, quise hacer el desahogo y ni me salía. Porque quería meter los gritos, ¿no? Como... Cuando nos lo levanta la Roma, no es que metiera los gritos porque, quiero meter los gritos para hacer el numerito. No, me salió natural. De hecho, tuve que hacer 4 o 5. Recuerdo que tardé un mundo en hacer aquel vídeo de la Roma. Porque dije, hostia, es que estoy metiendo aquí unos insultos que me van a denunciar. Entonces los corté. Esos vídeos los corté. Puedo decir que el desahogo contra la Roma es un vídeo brutalmente suave respecto a los primeros vídeos que había hecho de desahogo. El de Anfield me salió del tirón en una única toma. Por eso quizás es el mejor de todos. Porque me salió tal cual. Dije, mira, no lo borres. A tomar por culo. ¿Sabes? Dilo para adelante y tal. Y lo dije así, tal cual lo sentía. Y tampoco hice gritos por gritar de voy a dar grititos, tal. No, estaba hasta los cojones. No fue tanto el 4-0. Yo el 4-0 me lo veía venir. Fue más que cuando lo comentabas aquí te viniera tanta gente a decir tóxico, no sé qué, eres un tóxico que no sé cuánta, en la revolución táctica. Y dices, pero me cago en todo. No solo tengo que ver que el Barça va como la mierda y nos van a meter un 4-0, sino que tengo que aguantar estos personajes que no tienen ni puta idea. O sea, entonces yo estaba desencajado, ¿no? Pero en el 2-8 digo, no, es que eso, ¿qué voy a comentar? Si ya estaba comentado. Si esto era una deriva, esto se veía venir. Y ya estaba... Por un lado, ya dije lo que tenía que decir, y por otro lado estaba jodidísimo con el 2-8 de decir, madre mía, que esto ya no lo borramos, es que esto es peor que perder la Champions 20 años seguidos. Porque esto ya queda para la historia, que el Bayern te ha metido 8. Me dices, mister, si pudieras borrar un recuerdo del Barça, ese lo borraría. ¿Cambiarías una Champions? ¿Cambiaría todas las Champions del Barça? Todas por borrar el 2-8. Porque hace daño a nuestra historia. La Champions ya la ganaremos. A mí, coño, me importa la Champions. Champions está ahí todos los años para jugarla. ¿Qué problema tenéis con la Champions? ¿Qué prisa tienes por ganar esa mierda? Pero esto es una mancha histórica
El 11-1 de Chamartín no es una mancha histórica, porque es al contrario, es la constatación de que son los Franco Boys. Por eso no presumen del 11-1 de Chamartín. Pero el 2-8. Otro partido que me dolió en el alma, el 4-1 de Wesley Sneijder haciendo toques allí el día del pasillo. Pasillo me la suda, ya digo, el pasillo yo lo veo como un acto deportivo. Estos son tan sinvergüenzas que lo ven como algo de no, tal, no sé qué. ¿Qué cojones me estás contando? ¿Es algo deportivo? ¿Has ganado la liga? Yo te aplaudo, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy deportista, qué bien. ¿Quieres que te aplaudo? Te aplaudo. Tú lo vendes como una humillación. Mira, toma, haces el pasillo, perdedor. Eres así, esa es tu mentalidad, ¿no? De trampas. De trampas. Pues estaba allí Wesley Sneijder haciendo toques con el balón. Llego a estar yo en el campo en ese momento, madre mía. Ibas a hacer toques en tu casa. En tu casa ibas a hacer toques. Pues vamos, de la misma manera que una agresión está mal, ponerse a hacer eso, y digo, ¿de qué cojones vas tú, chaval? En un partido que no había nada en juego, ¿eh? Solo estaban vacilando allí, puteando al Barça. Estaban ardidos, porque claro, veníamos de la época de Ronaldinho, de ganarlo todo, y estaban ardiditos. Pero mira, gracias. Porque eso fue el preludio maravilloso, el 2-6. Es como si pusiera aquí ahora el adagio de Avinoni, ¿no? y hubiera puesto ahí, a ese momento y luego un requiem con el Coldplay con el Viva la Vida de Coldplay. Qué bien, qué bonito, macho, qué poético. Joderos, hombre. Joderos. Yo no lo olvidaré nunca ese periodo, ese tránsito 2008-2009. Joderos. Toma pasillo, hombre. Toma canguelo. Toma canguelo. Y ahora me quieres hablar de Negreira. ¡Joderos, hombre! Toma, qué bien nos estuvo. Le cantaron La Porta, quédate. Le cantaron La Porta, quédate. En 2008, cuando le estaban haciendo la moción de censura en el Bernabéu. Le cantaron La Porta, quédate. Joderos. Joderos. Como el Xavi, quédate. En fin, es que de tanta trampa al final, ya digo, evidentemente coges las victorias con mucho más placer. Con mucho más placer, con mucho más gusto. Así como cuando pierdes te jode más, porque dices, claro, es que esto, qué asco da que hagan unos trampas, ¿no? Si te gana el Atleti, pues molesta, pero bueno, no me han hecho trampa, han ganado, pues bueno. Joder, llevo hora y 7, macho. Sigo con... Es que no sé qué hacer. Me he metido muchas anécdotas y aquí me he ido, en vez de al Barça de Guardiola, me he ido a cuestiones... Bueno, voy a tratar de resumirlo. Si queréis que profundice más, pues profundizo, pero tratando de resumirlo, en la 2009-2010 que se hacen 99 puntos, que se va Samuel Eto'o, saca Guardiola a Samuel Eto'o, llega Ibrahimovic. Ya sabéis que Ibrahimovic no funcionó. Ahí hay una particularidad. A mí me encantaría saberlo, la verdad. Poder hablar con Guardiola en privado, ¿no? Y prometiéndolo que nunca lo comentaría, que tampoco creo que sea... Pero me gustaría saber, sobre todo Guardiola, cuándo decidió ya, cuándo él tenía claro que quería a Messi como falso 9. Porque muchas veces pienso que él ya lo quería desde el principio, probablemente desde 2008. Es probable que su plan ya fuera ese desde 2008, sin embargo no lo llevó a cabo como tal hasta perder contra el Inter. A Messi ya lo había puesto ahí contra el Betis, como digo, en la 2008-2009, cuando le dice todo, oye, vete para tal, pero Tony puto caso, ¿no? Contra el Trampas, que ahí sí que todo le hizo caso, ahí fue disciplinado y puso a Messi de falso 9. Pero eso fue como, podíamos pensar que no, esto debe ser un recurso para sorprender. No lo va a poner de manera habitual ahí. Eso era lo que pensábamos. De hecho, en la 2009-2010 llega Ibrahimovic y Messi sigue jugando a la derecha. Sigue jugando en la derecha prácticamente toda la temporada hasta el partido con el Arsenal, que creo que es en el que marca 4 goles. Creo que fue ahí en la temporada 2009-2010. Donde jugamos como una especie de 4-2-3-1. Él juega de media punta realmente en ese partido, no de falso 9. Yo al menos creo recordar que él jugó de media punta, no de falso 9 en ese partido. Que jugamos con una especie de doble pivote. Y que había metido 4 goles por el centro. Solo es ese partido y luego seguimos jugando igual. Con el 4-3-3, con Messi en la banda. La eliminación contra el Inter provoca
este cambio ya definitivo en los partidos contra el Sevilla y el Villarreal, durísimos, porque eran salidas jodidísimas, especialmente en aquel momento, donde además no teníamos margen de error. Aquella temporada hicimos 99 puntos, fue la de los 300 millones de euros de Madrid, de Pellegrini. Pues el Madrid hizo, no recuerdo ahora mismo la cantidad de puntos, pero vamos, que nos exigió, creo que hizo 96 o 97, no estoy seguro. Pero el Barça tuvo que hacer 99 para ganar. 99 de 114. Solo dejó 15 puntos en el camino. Solo perdimos un partido esa temporada en el Calderón contra el Atlético de Madrid. A inicios de la segunda vuelta. En la primera vuelta no perdimos ni un solo partido. La responsabilidad de ese grupo fue brutal. Ayudó mucho el hecho de que se gastaran 300 millones. Cristiano, Kaká, Benzema. Ayudó mucho a motivar a los jugadores y a decir, no, esta liga la queremos porque ayudó muchísimo. Por eso los jugadores tienen que ser responsables. Ya digo, responsables, verlo así, como lo ve un aficionado. Verlo así, tener esta sed de revancha, de decir, os vamos a cerrar la boca, tal. Porque es fundamental, es la única manera de estar siempre concentrado, mentalizado, porque si no te dejas ir, te relajas y tal. No, gané la liga, esto ya. Entonces, aquel grupo tenía una responsabilidad brutal. Y ayudó mucho, ya digo, que ficharan a Cristiano tal para que esa responsabilidad fuera muy alta. Tampoco habían ganado tanto como luego ya tenían en la mochila y tal, los Messi, Piqué y compañía, ¿no? Busquets y tal. Xavi ya llevaba pues varios títulos en la mochila, con la etapa de Rijkaard y tal, e Iniesta y Puyol. Pero bueno, que como digo, en esos partidos durísimos contra el Sevilla y el Villarreal, en el Pizjuán y en el Madrigal, al menos se llamaba, ahora se llama la Nueva Cerámica, ¿no? Si no me equivoco, antes se llamaba el Madrigal. Que con esto de los cambios no me entero, nunca sé si se sigue llamando el Madrigal o no, disculpadme, no lo sé. Pero bueno, era el campo del Villarreal y del Sevilla. El Barça hizo dos auténticos partidazos. El de Sevilla nos costó ganarlo, pero en los dos hicimos dos auténticos partidazos, con un control total del partido, con Messi jugando de falso 9 en los dos, Pedro en la derecha y Bojan en la izquierda. Creo que esto ya lo había comentado, creo que hice un vídeo de Bojan. Y lo había comentado de que el chaval, pues o no entendió o nunca quiso entender que ahí, en ese rol, con Messi, porque aparte cambió el rol de los jugadores, ya que al estar Messi de falso 9, los jugadores de banda rompían en diagonal mucho hacia adentro y eran casi como una especie de delanteros de banda, delanteros que lanzan mucha diagonal, que se mueven mucho por dentro, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Y Bojan encajaba, porque tenía muy buen desmarque entre el lateral y el central. Era rápido, era definidor. De hecho, jugó muy bien esos últimos partidos. Jugó muy bien esos últimos partidos. Pero bueno, una cosa llevó a la otra. Bojan quería más minutos, acabó saliendo. El Barça fichó a Villa y acabamos con esa delantera, Pedro, Messi, Villa, que ya vimos que se instaló totalmente. A la 2010-2011 salió Ibrahimovic, se instaló totalmente el Messi de falso 9 con Pedro y con Villa. Por eso digo que muchas veces me queda la sensación de que Guardiola ya quería haber hecho lo de Messi mucho antes. Y me pregunto cuándo lo decidió él. Me gustaría saberlo, la verdad. ¿Cuándo lo decidió y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? O saber el qué ve más fuerte. Si el 4-3-3 con Messi en la derecha, Eto'o y Henry, o el 4-3-3 con Messi en falso 9 y Pedro y Villa en la banda. ¿Qué ve más fuerte, qué ve más difícil para el rival de frenar? Pues sinceramente, si lo pienso, digo, oye, ¿qué es más difícil? ¿Qué es mejor? Tengo mis dudas. Y tengo mis dudas, la verdad no sabría decir, porque yo vi el equipo tan bien con las dos formaciones que, no sé. Lo que está claro es que para sacarle el máximo de máximos a Messi, la versión de falso 9 era necesaria, porque era un Messi pasador. Desde el medio recibía más, filtraba más balones, marcaba más, estaba más cerca de la portería y al mismo tiempo también estaba más cerca de los interiores y del juego. Por lo que se puede decir que creaba más y finalizaba más. Entonces podemos decir, bueno, la versión esa es mejor. No sé qué decir. En todo caso fue maravilloso. Y ese año el triplete nos lo quita un Diano Mayenko con el atraco de la final de Copa, la final de Copa reconocido por el propio Di María,
que tenían que darle de hostias. El plan de partido fue darle de hostias al Barça. Un día Mayenko lo permitió y no pudimos ganarla. Partido injugable, interrupciones permanentes, el rival con 11 todo el partido hasta el minuto 120, que expulsan precisamente al propio Di María. Deberían haber expulsado a Pepe, a Ramos, a Xabi Alonso, a Arbeloa por agredir. O sea, el partido debería haber ganado el Barça 0-3 por suspensión, por cancelación del partido, porque se hubieran quedado con menos de 8 jugadores. Una auténtica vergüenza de partido. Y hubiera sido un triplete. Ganamos la Liga con 90 y tantos puntos. 94, si no recuerdo mal. 94, 96, no recuerdo ahora. Ganamos la Champions, echando al trampas. Y ganamos, y con una final contra el Manchester United, vamos, un nivel espléndido del Barça. Muy superior en ese partido, más todavía al de la final de la 2008-2009. Y por eso odian, yo creo que tanto en Inglaterra al Barça, por las victorias en esa época contra el United, Arsenal. Al Arsenal le dimos tantas goleadas que yo creo que están muy rencorosos, ¿no? Y los del Chelsea también, o sea. Pero bueno. Esa temporada el Barça. Diría que la 2010-2011, y a pesar de que la 2009-2010 fue cuantos más puntos hicimos, diría que el equipo fue mejor. El mejor Barça de Guardiola fue el de la 2008-2009 y el de la 2010-2011. Pero es que el Barça de la 2009-2010 y el de la 2011-2012 tampoco te creas que fue inferior. O sea, fíjate si es así, que tampoco lo digo con la boca muy grande, ¿no? Decir, oye, ¿qué fue mejor? ¿El Barça 2009-2010 o este? Todos mantuvieron un nivel increíble. Todos. Repito que también ayudó, primero lo de los 300 millones, luego la llegada de Mourinho, las provocaciones que hacían, todas las provocaciones, toda esa barcelonitis que tienen. Yo creo que ayudó mucho al equipo a estar muy mentalizado. Ayudó mucho a Guardiola a tener el equipo mentalizado. Pero la temporada 2011-2012 sí que es cierto que ya se ve, sobre todo en el mes de enero. En el mes de enero hubo demasiados partidos que el Barça no estuvo al nivel de intensidad que debía tener. Estuvo más relajado de la cuenta. Y para mí se nos fue ahí. En el campo del Villarreal, que nos tangaron un penalti. En el campo de los Osasuna, que vaya atraco el partido ese de Osasuna. Época negreira, por supuesto. Nos robaron 15 penaltis esa temporada. 15. Bajaron al parking aún encima a quejarse. Principio de transposición, ya digo, de esta gente, ¿no? La ley de transposición es así. La mentalidad de Maquiavelo. Roban y se quejan. Lamine Yamal, octubre de 2025. Pues esa temporada nos han robado la Liga. Es una vergüenza. Esa Liga era del Barça clarísimamente. ¿Por qué la robaron con todas las de la ley? Aún me acuerdo lo que hicieron, ya lo comenté el otro día, comparada a Romero contra el Villarreal. Llamándole allí, hijo de tal, y todo por una falta que había pitado. No recuerdo que había sido una. ¿Qué dices? O sea, tío, pero si no mereces ganar el partido, si estás. O sea, y aparte para Romero lo que había señalado, lo había señalado bien. Pues fueron a por él con todo. Se acabó retirando el arbitraje ese tío. Por todo esto que había pasado y tal. Se lo cargaron. Como a Aiza Gámez, como a Estrada Fernández, que lo llamó Sánchez Arminio, como a Orrantia, que le llaman a casa. Estos son los que hablan de negreiras, que no tienen vergüenza, ya digo, esto es que no. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Entonces, bueno, había que acabar porque era la cuarta liga consecutiva del Barça. Ellos cuando ganan la Copa robada de 2010-2011, la celebran como yo nunca les había visto celebrar algo. ¿Por qué? Porque claro, en la 2008-2009 les visitó el entrañable hermano Chin. Sin Liga, sin Copa y sin Champions. En la 2009-2010, después de gastarse 300 millones y venderte. Primero en la 2008-2009 fue la temporada del Canguelo, remontada. ¡Pam! Triplete y 2-6. Eso dolió. Vamos, ¿sabéis el torneo este que hacen de bofetadas? Bueno, ¿qué coño? Mejor aún lo que el otro día, ¿no? El puñetazo de Joshua, que fue brutal. La hostia que le metió fue tremenda, ¿no? Ya le rompió la mandíbula. Dices, hostia. Pues fue como eso. Fue una hostia a ese nivel. Solo lo de la 2008-2009. Pues bueno, tú imagínate
que después de eso estás ardido, tal, y viene Florentino y viene con 300 millones y suelta ahí Xabi Alonso, Benzema, Cristiano, Kaká, ¡buah! Imagínate, ¿no? La ilusión, ¡buah! Tal. Nosotros estamos allí y te decían, ya veréis esta temporada, ya veréis. Sin Liga, sin Copa, sin Champions. Y el Barça ganándote la Liga con 99 puntos. El mayor título de esa temporada, porque esa temporada se jugaba la final de Champions en el Bernabéu, que ya la estaban ellos, ya con los fichajes ya estaban diciendo este año, con Cristiano, con Kaká tal, y campeones de Europa y en el Bernabéu. Y el que la iba a ganar era el Barça, si no le roba Benquerensa. Que claro, no estoy hablando nada de eso. El atraco de Benquerensa nos robó la Champions. Fue el título de la temporada para ellos. Evitar que el Barça ganara la Champions 2010 en el Bernabéu. Que lo acabó jugando el Trampas de Milán contra el Bayern de Bangal, y la ganó el Trampas de Milán. Ese fue el título. Estaban desesperados. Desesperados. Pues imagínate, porque hay un tercer. Primero fue el canguelo, después fue los fichajes, y luego hay el tercer título. Mourinho, porque Mourinho, ellos, su ídolo realmente debería ser Benquerensa, pero no les gusta reconocerlo. Entonces, Mourinho, como Mourinho eliminó al Barça, Mourinho, pues ellos ya decían, ahora veréis, ahora con Mourinho. Cuando, tío, Pellegrini te hizo casi 100 puntos. Y fue el entrenador que mejor planteó los partidos contra el Barça, que yo he visto que, hostia, qué igualados están, jugando de tú a tú. Nos costó un mundo ganarle los dos partidos, el 1-0 en el Camp Nou y el 0-2 en el Bernabéu. Nos costó un mundo. Pero no le dejaron seguir, tal, entre el ridículo de la Copa, que había sido lo del Alcorcón, ¿no? Si no recuerdo mal. Y siempre me queda, lo digo siempre, Móstoles, Alcorcón, tengo siempre esa duda. Creo que fue el Alcorcón, del 4-0. Y luego que el Lyon se cagaron encima en los octavos de final en el Bernabéu, y el Lyon de Pjanic les había empatado 1-1 y los había echado de la Champions en octavos. Pues eso, junto a que no consiguieron ganar la Liga, pero claro, es como lo de Klopp, lo que hemos comentado muchas veces. No conseguiste ganar la Liga no porque no lo hicieras bien, lo has hecho increíble. Y jugando, y esa no fue una temporada que tú digas, lo hicieron robando. Seguro que algo habrán robado, seguro que sí. Pero que fue una de las pocas temporadas que dice, coño, han pasado los 90 puntos por mérito propio. Por no decir la única temporada. La única temporada que yo digo fue la única que fue un duelo de una tensión tremenda, porque dices, madre mía, hay que ganar, hay que ganar, y cada jornada hay que ganar, porque si no te pasaban. No hubo casi diferencia. Creo que la máxima ventaja que llegamos a tener fue de 3 puntos o de 4. Es que creo que no hubo más. Fue una tensión brutal toda la temporada. Toda la temporada. Luego te dicen que es fácil ganar la Liga. Sí, gana tú esa fácil, hombre. Gana tú esa a ver lo fácil que la ganas. Que no puedes prácticamente ni empatar. Bueno. Y no porque los rivales sean bandas, no. Porque el Barça y el Madrid son auténticas máquinas de ganar. Entonces, como demostraba el hecho de que en Europa, luego, pues bueno, el Barça ganó Champions, el Madrid ganó Champions, era evidente. Bueno, como digo, en la 2011, perdón, lo que estaba diciendo de Mourinho, ¿no? Y esto lo vendieron como un super éxito. Mourinho, ahora ya veréis, tal. Y de repente, otro golpe a la mandíbula, el 5-0 del Camp Nou. Porque venían, ya digo, de dos visitas preciosas de los hermanos Chin, en la 2008-2009 y el 2009-2010, y en la 2010-2011, que se supone que esta es la buena ahora con estos jugadores y con este entrenador, esta es la buena. Vaya baño en el Camp Nou, menuda paliza. Y evidentemente eso pues fue el golpe ya... Eso ya los dejó en una situación yo creo que ya desde ahí ya empezaron a callarse un poco. Decir, mira, cállate, deja hacer el ridículo. Pero el sumum fue que ganan la Copa, ya digo, yo nunca les vi celebrar un título como la Copa 2011. Nunca. La de Undiano Mayenco, la del robo, nunca. Lo que demuestra su complejo. Y luego querían más, es decir, ellos vendieron que esta Copa va a romper la hegemonía, va a romper tal, no sé qué. Días después, aparte, jugábamos Champions. El partido de Messi en el Bernabéu. El de la expulsión de Pepe, el de Stark. Expulsión clarísima para cualquiera que no sea un ladrón, claro.
Lo que pasa es que ellos, como no sabían. Esto es como lo de Renato Veiga el otro día. Claro, tú ves que el árbitro no saca amarillas y dices, pues le voy a romper Veo que no saca amarillas, veo que Lamine nos está rompiendo a todos, pues yo le voy a romper el tobillo. Y como mucho amarilla. Pues se le va la olla, hace la entrada y roja. Y Marcelino va y sale en la rueda de prensa y no, es que no hubo torsión de tobillo. Claro, hombre, no le rompió la pierna. Como no le arrancó la cabeza, ¿cómo le saca roja? Esto es el nivel. Esto es el nivel. Pues lo mismo pasó en el partido en esa seguidilla de partidos. La final de Copa le dieron de hostias al Barça y dijeron, pues ahora en Champions también, que en Champions se permite más, ¿no? En ese partido, si veis el partido, Pepe, antes de hacerle esa entrada criminal a Alves, que si le pilla la pierna se la rompe, antes de esa entrada, 5 minutos antes, ya hizo una entrada criminal. Por eso Stark se la saca y se la saca con toda convicción. Ya había hecho una entrada criminal de decir, este tío se le va la olla, es que este tío está loco perdido. Y se le fue la olla y evidentemente la roja. Pero vamos, que eso sería, ya digo, desviarme todavía más y ya llevo pues casi hora y media. Entonces, al ganar la Copa, ellos ya se veían con muchísimas opciones. ¿Por qué? Porque saben que una cosa es la Liga y otra cosa son las eliminatorias. Que con el método de la guanta les iba a servir. Y de hecho, Mourinho planteó un autobusazo en el partido del Bernabéu, el del 0-2, el de Messi, planteó un autobusazo que vaya vergüenza, dices, madre mía, con esta plantilla y metiendo el autobús jugando en casa aquí. Y ellos validándolo, ahí en plan, a mí mientras gane, ellos validándolo y provocando y de todo, una tensión que flipas, de decir, bueno, fue el momento más tenso, que yo recuerde el momento más tenso, porque claro, es que tienes que aguantar estos individuos acusándote aquí de dopaje, acusándote de lo que coño sea, les da igual, no tienen vergüenza, bajan a un parking. Eso ya fue en la 2011-2012 en realidad, y esto es de la 2010-2011. Pero esto fue ya del año 2011, porque esto era ya por marzo, abril de 2011. Entonces los tíos ahí provoca, tal, no sé qué. Bueno, el 0-2 fue otro golpetazo absolutamente brutal. Y ya ellos lo que necesitaban era poder ganar una liga. Por eso os digo que el cuento este de la Champions, ellos necesitaban ganar la liga, y ellos quieren la liga con todo y más. Con todo y más. Pero saben que si el Barça trabaja bien, la liga ni la huelen. La liga ni la huelen. Lo saben de sobra. Por eso intentan hacerla de menos, ¿no? Quedando en ridículo, en plan, o sea que me estás regalando la competición, la juegas tú, que eres imbécil. Pues la intentan hacer de menos. Bueno, en la 2011-2012 hicieron todo lo posible. Toda la maquinaria de Estado hizo todo lo posible por robarle al Barça. Fue una vergüenza, pero como no te puedes imaginar. Nos han robado esa liga. 91 puntos. Con los robos que es la liga, a pesar de que para mí el Barça estuvo más bajo esa temporada que las otras, un poquito más bajo, fue un robo pero tremendo. Tremendo. Por cierto, esa temporada cambiamos el esquema. También pienso, en lo que comentaba antes de que me gustaría hablar con Guardiola, ¿no? Y poder resolver estas dudas, me imagino, intuyo, que al final el cambio de Messi a falso 9 forma parte de una idea de que tú no puedes mantener en el tiempo siempre el mismo esquema, el mismo funcionamiento y tienes que ir introduciendo cositas porque si no, ahora lo dijo Guardiola el otro día cuando habló de Flick, ¿no? Que al final los rivales van viendo dónde están tus puntos débiles y los van a ir tocando. Tus puntos fuertes, tus puntos débiles los van a tener más claros y ya van a saber pues cómo cerrarse aquí, cómo contragolpearte allá, entonces tal. Entonces siempre es bueno tener un plan B, un plan C, un plan D dentro del plan A. Y en este caso, el Messi falso 9, pues es un plan B. Al que el rival dice, hostia, estaba habituado a una cosa y ahora este sinvergüenza me sale con otra. Y ya te tienes que adaptar a otra cosa y tienes que cambiar de aquí para allá. Entonces los vuelves locos con eso. Y otro giro de tuerca que dio fue el cambio en la temporada 2011-2012 hacia una plantilla con más centrocampistas. Os recordaréis aquel partido contra el Santos jugando sin 9, ¿no? Que jugamos pareció casi un esquema 3-7-0. Donde acumulamos a Thiago Alcántara, a Fábregas, a Iniesta, a Xavi, a Messi, todos en el centro del campo jugando allí. Que construíamos en el centro del campo y llegábamos desde atrás. Pero eso fue solo un partido o una serie de partidos. Realmente esa temporada se caracterizó más por la modificación al esquema 3-3-4. 3-3-4 o 3-4-3, que en las primeras 3 temporadas no se utilizó. Y en esa última temporada sí que se utilizó más. La llegada de Fábregas permitió que jugáramos con una línea de 3, un centro del campo donde seguían Xavi, Iniesta, el pivote,
Y luego Fábregas estaba por delante de ellos, conectando con Messi, llegando desde atrás, hacía como el puente, ¿no? Messi era el falso 9, y cuando Messi caía hacia atrás, Fábregas lo doblaba hacia adelante y llegaba, porque Messi cuando queda hacia atrás arrastra con él a los centrales, tienen que seguirlo, y eso genera un espacio. Ese espacio lo aprovechaba Fábregas llegando desde atrás. Jugábamos, ese cambio produjo también que jugáramos con extremos muy abiertos, muy pegados a la banda. Ya aquellos Pedro y Villa que rompían más hacia adentro y hacían más diagonales, ya no hacían tantas y jugaban más pegados a la banda. ¿Por qué más pegados a la banda? Precisamente por esto que acabo de comentar del Messi y Fábregas, para tratar de los extremos estiran a lo ancho la defensa del rival y Messi arrastra con él a los centrales, provocando que exista mucho espacio por dentro y que Fábregas pueda aprovecharlo y tenga libertad, porque es uno de los puntos fuertes que tenía Fábregas, ese movimiento desde el centro del campo hacia la delantera. Se movía muy bien. Fábregas es buen pasador, buen asistidor, buen llegador, pero tenía muy buena visión de juego sin balón para... ¿En qué jugador estoy pensando? En Fermín. En Fermín o en Olmo. Ese tipo de jugadores que tienen, pues eso, buen último pase, buen remate, pueden venir al centro del campo a toquetear, pero es que además se mueven muy bien. Y me refiero más casi a Fermín que a Olmo, porque Fermín tiene un movimiento muy bueno. Muy bueno sin balón, siempre dentro-fuera, al espacio, llegando desde atrás, indetectable, lo que comentamos, ¿no? Pues Fábregas es también... Y lo utilizó así Guardiola y funcionó, yo creo que bastante bien la modificación. Funcionó bastante bien. De hecho, pues bueno, vaya que si funcionó, hicimos 91 puntazos en Liga, siendo atracados. Lo normal era otra temporada de 100 puntos. El Trampas hizo 100 puntos en esa Liga, 100, porque ya digo, no solo robaron al Barça, es que ayudaron al Trampas a hacer los 100 puntos. La Liga ya la vendieron, pues eso, como oro puro, nos jodieron la racha de 4, hubiera sido nuestra segunda mejor racha de la historia, y la oportunidad de igualar la mejor racha de la historia del Trampas, que claro, no querían. Porque la mejor racha de un equipo ganando ligas en España es del Trampas con 5. Si hubiéramos ganado la 2011-2012, tendríamos la posibilidad de en 2012-2013 igualar. De hecho, la ganamos, la 2012-2013, haciendo 100 puntos. Ya sin Guardiola y ya con el fallecido Tito Vilanova en el banquillo. Todo el periodo Guardiola es absolutamente increíble. Desde un punto de vista de rendimiento es increíble. En lo táctico, en lo físico, pocas lesiones, un gran nivel de intensidad. En lo psíquico, el nivel de mentalidad del equipo, de responsabilidad, de hambre de ganar. Ya digo, ayudó mucho también el Trampas, con sus fichajes de 300 millones, con su Mourinho, con sus provocaciones. Ayudó mucho, desde luego, a motivar y a mentalizar a los jugadores. Entonces, fue una etapa única, perfecta. A partir de ahí, es la mejor etapa de la historia. Yo dudo mucho que pueda vivir lo suficiente como para vivir una etapa igual a esa. Porque es que aparte es que fue único todo, ¿no? Es como, ya digo, es como un regalo que no sabes lo que es y dices, hostia, ahora lo que más me gustaría que me dieran ahora, pues me lo acaban de dar aquí. Si, como culé me dices, oye, ¿qué es lo que más te gustaría que te dieran? Esto. El Barça de Guardiola. En ese momento, Wesley Sneijder haciendo toques, se va Rijkaard, Laporta en posición de debilidad, otra vez de decir, madre mía, otra vez inestables. Pensando, madre mía, que no vuelva a la época de Gaspar. Yo ya estaba acojonado. Que de repente veas esto y dices, joder, por fin, tío, qué maravilla. La excelencia, la perfección total. La perfección total. Luego, ¿por qué no continuó Guardiola? Pues si yo pudiera entrevistar a Guardiola y lo trajera aquí y le preguntara, oye, Guardiola, ¿por qué te fuiste en 2012? Sé sincero. A lo mejor si Guardiola escuchara este vídeo, se enfadaría. No creo que lo escuche y que llegue a hora y 34 de vídeo, ¿no? Así que me voy a tomar mis confianzas. Pero yo creo que se enfadaría conmigo diciendo, a ver, ¿qué? Te estoy siendo sincero. Yo creo que no nos diría la verdad. Por cuestión de estrategia. Porque al final él se fue del Barça con un mensaje con el que busca protegerse a sí mismo y proteger al Barça. Es decir, si Guardiola dijera, mira, me voy de aquí,
porque yo respeto mucho a Rosell, le deseo toda la suerte del mundo, pero para mí gente importante como Chiqui y como Johan son imprescindibles. Me siento, estando ellos y decidiendo nosotros, me siento con poder y con capacidad para liderar este proyecto los años que sea, pero es que desde el segundo uno se ha ido Chiqui y se ha ido Johan, y ya no puedo contar con ellos. Y tengo una relación con esta directiva pues que no es de la misma confianza como la que tenía. Entonces, en cuanto pierda un poco, en cuanto haya problemas, sé que no vais a estar conmigo, sé que van a empezar discrepancias y sé que esto va a ir mal. Entonces, antes de que vaya mal, pues me voy. ¿Y qué argumento pongo? Pues lo del año sabático, que estoy cansado, tal. Que vamos, me creo totalmente que Guardiola mentalmente estaba fundido como los jugadores, ¿no? Es decir, joder, aguantar la tensión vivida esos 4 años, tal. Pero que Guardiola ya está demostrando con el Manchester City que si está cómodo, pues te hace 9 años, 10 años, lo que sea. Si está cómodo, si le dejan mandar, si le dejan liderar el proyecto, pues 9, 10, 11, el tiempo que sea, porque es un loco del fútbol y porque quiere mandar él, como todo entrenador. Mandar, entendiendo ese no como no, mandar de manera dictatorial, no, mandar de que me hagas caso, es decir, de que tengo una opinión y que mi opinión sea valorada. De que sea valorada. Entonces, Guardiola para mí se va por esto. Ni el cuento este de no, es que ya había, pues si tiene división en el vestuario con jugadores como Piqué y tal y cual, lo que haría es lo que tenía que hacer, echarlos. Lo que había que hacer. Si tú ya sabías que Guardiola tenía problemas con Piqué, porque Piqué que si, no, es que este tío nos exige demasiado, es que este tío, pues bueno, Piqué, entiendo que no quieras tanto control, pues vete a otro equipo. Es muy claro a quién tienes que, del lado del que te tienes que poner entre Guardiola y los jugadores. Te tienes que poner del lado de Guardiola. Porque si no te pones del lado de Guardiola, ¿qué pierdes? Pierdes toda la estructura de trabajo. Todo eso que te ha hecho grande, que te ha hecho fuerte, esa intensidad de la que estamos hablando, ese Barça de excelencia, ese Barça de excelencia solo es posible con unos jugadores muy responsables, muy profesionales y muy enfocados. ¿Y quién rompe ese enfoque? Pues el jugador que dice que le están exigiendo demasiado. En este caso, Piqué. Y me da la sensación de que Fábregas iba en esa misma línea. ¿Por qué me da la sensación? Porque rápidamente salió del Barça y porque cuando luego se fue al Chelsea y se cruzó con Guardiola, Guardiola ni le saludó. Fábregas le fue allí a dar la mano y se hizo el loco Guardiola. Entonces, tuvo que tener problemas con varios de ellos. Y tanto Fábregas como Piqué parece que eran buenos amigos de Messi y por supuesto que la intervención hubiera sido difícil por parte de Guardiola. Pero que teniendo a Chiqui y a Johan de su parte y un presidente que diga, sí, Guardiola, Pep, aquí estamos contigo, lo que tú tengas que hacer, hazlo. Y con el apoyo que tenía de la gente, que lo tenía, Guardiola hubiera hecho y hubiera iniciado otro ciclo nuevo. Hubiera limpiado el vestuario de los jugadores que él consideraba que ya no servían y hubiera traído a otros. Porque había dinero además para hacerlo. Y había una base sólida de futuro para decir, pues a ver, lo has hecho con Ronaldinho, lo has hecho con Deco, lo has hecho con Eto'o, lo has hecho con Ibrahimovic, pues sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Lo has hecho con Henry también, que también salió. Pues tío, duele sacar ese tipo de jugadores de talla y tal y cual, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Por qué se calla? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene la estrategia de Guardiola de decir que se tomó un año sabático? ¿Qué tal? Pues ya digo, intentar no señalar. Si hubiera dicho todo esto, ¿qué pasa? Que queda señalado de cara al barcelonismo Rosell. ¿Y eso qué provocaría? No solo que Rosell quede en una situación difícil, sino que se divide al barcelonismo entre no, pues yo estoy con Rosell, es que el Guardiola este se lo tiene muy creído. Y entonces, pues se genera lo mismo que con Núñez y con Cruyff. Cosa que no tiene. Que es ridícula, ¿no? Porque dices, ¿qué ha hecho Rosell para ser tan valorado como Núñez? Sí, Rosell trajo a Ronaldinho. Bien. Si yo no te digo que no. Pero de ahí a esa admiración que había hacia Rosell, que dices, tío, pero a ver, no sé. Que yo no te digo que no pueda ser buen presidente o lo que sea. Lo dudo, porque pasó el tiempo y ha sido incapaz de reconocer sus propios errores. Él mismo debería haber dicho, sí, me equivoqué, no pidiéndole a Chique que continuara. Lo primero que tenía que hacer Rosell como candidato a la presidencia es llamar a Chique y decir, oye, que cuento contigo, perdona, tal, estaba equivocado, cuando fui vicepresidente deportivo, no creí en ti, me equivoqué, tal. Oye, ahora confío plenamente en ti, tal. Johan, tal. Limar asperezas, hablar con ellos.
Y no lo hizo, por su ego. Por su ego. No solo no lo hizo, sino que salió en prensa diciendo, no, es que Johan quería a Albelda, a Aimar y a Ayala. Como si fueran paquetes, aparte, cuando eran el núcleo ganador del Valencia, o sea, el núcleo clave del Valencia ganador de ligas, que con Mista y compañía, que ganó a principios del 2000. Y el tío como si fueran fichajes locos, ¿no? Para un Barça que estaba en la miseria en aquel momento. Pues, tío, evidentemente la culpa es de Rosell. Y Guardiola, como sabe perfectamente lo que es el Barça y como sabe cómo funciona el Barça, pues dijo, mira, yo digo que me voy, que me quiero tomar un año sabático para tratar de no dividir, de que no haya aquí problemas, que no se vea perjudicado ni el Barça a través de no perjudicar a Rosell y que no me vea perjudicado yo también en mi reputación porque quiero seguir siendo entrenador. Y si aquí no lo voy a poder seguir siendo, pues me voy a otro lado donde pueda serlo. Y es lo que ha hecho. No, el caso de Guardiola no es de la gente como sí es el caso de Luis Enrique. A Luis Enrique, ¿por qué lo echó la gente? Porque la gente repetía lo de que ganaba por la MSN y que no tenía ni idea de táctica. No digo todos, porque está de muestra este canal de que yo y muchos defendíamos a Luis Enrique, pero sí que un montón, y por supuesto toda la prensa, decían que no, este tío gana por la MSN, este tío gana, no tiene ni idea de táctica, que con este equipo ganaría cualquiera, tal. Y claro, cuando tienes eso, pues ya los jugadores están creciditos, ya los jugadores saben que están en una posición de superioridad respecto al entrenador y que como el entrenador les apriete, le hacen el vacío y lo echan en cualquier momento. En plan, mira, pierde un par de partidos, que la gente ya está harta de Luis Enrique y ya lo echarán. Entonces, un entrenador solo debe seguir si está fuerte. Si está fuerte. Y Luis Enrique se fue porque sintió que no estaba fuerte. ¿Cómo está fuerte un entrenador? Con el apoyo de la gente. Si la gente apoya más al entrenador que a los jugadores, el entrenador puede decir, ¿cómo? ¿Que no queréis hacer esto? Venga, fuera de aquí. Y los echa. Por eso ahora digo, insisto, y no paro de repetir, con Flick. ¿Quién es el que puede mantener a Flick en el Barça? La gente. No Laporta, no, la gente. Laporta sé que si toda la gente está con Flick, Laporta lo va a mantener. Si todo el barcelonismo está con Flick, Laporta lo va a mantener. Y Flick podrá hacer, dice, oye, que Lamine, ¿no? Que Lamine considero que es el jugador más intocable del Barça. El más intocable. Alguno puede decir, bueno, pues yo creo que es Pedri. A ver, da igual, vale, pues Pedri, lo que tú quieras. Lamine o Pedri, los dos. Estamos de acuerdo en que son los más intocables, ¿no? Alguno incluso puede decir, pues Rafinha, lo que quieras. Pues mira, te lo voy a poner más fácil. Si Flick mañana dice que quiere echar a Lamine, Pedri y Rafinha, pues se echa. Sí. Si dices, ¿pero qué dices, tío? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a echar? ¿Cómo vamos a darle semejante poder a un entrenador? ¿Y si se equivoca, qué? Pues precisamente en eso consiste la confianza total en el entrenador. En confiar en él a tal punto que confías incluso sabiendo que se puede equivocar. Pero ¿y si se equivoca? Pues es una putada. Todos los entrenadores se equivocan. Todos. Pero evidentemente me tengo que poner en manos de alguien. Y me tengo que poner en manos de alguien que me ha demostrado que es capaz de gestionar al equipo y llevarlo a la excelencia. Y Flick lo ha hecho, y Guardiola lo ha hecho, y Luis Enrique lo ha hecho, y Xavi lo ha hecho. Confía en ellos, hombre. Confía en ellos. Ahora los otros ya no los tenemos. Tenemos a Flick. En Guardiola todos confiábamos. Ya digo, lo de Guardiola no tiene que ver. Nadie ponía en duda a Guardiola. No, lo que pasó es que Guardiola, ya digo, a Guardiola se le echa en el momento que esta gente no entendió nada y votó a Rosell. Con todo el respeto lo digo, pero es así, es que no habéis entendido la realidad. ¿Cómo puedes votar a un tío que va a traer a su directiva a Bartomeu, que es un tío que te está diciendo que hay que erradicar el cruyffismo? ¿Cómo puedes votar a un tío que está peleado con Cruyff y con Begiristain? ¿Cómo puedes votar a un tío que en 2003 decía que la solución era echar a Chiqui, a Rijkaard, alejar a Cruyff y fichar brasileños y traer a Scolari y entrenador? Que es la antítesis de lo que estamos haciendo. Todo lo opuesto a lo que estamos haciendo. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues ¿por qué no te enteras de nada? Porque te han engañado con no, pero el fichaje de Ronaldinho lo hizo Rosell. Y eso en la balanza para ti pesa eso más que lo que estamos diciendo. O sea, un fichaje pesa más que la ideología, me estás diciendo. La ideología, la estructura del club, tío, pesará más la estructura y la ideología. Pues este es el problema, eso es lo que echó a Guardiola. Al menos para mí, al menos a mi juicio. Yo no puedo hablar por Guardiola. Y tristemente, ya digo, si llegáramos a tener la suerte de, oye, una entrevista a Guardiola.
Incluso aunque le hiciera la entrevista y me respondiera, no, pues no fue así, no fue así, tal, no fue por eso. Públicamente, ¿por qué hoy seguiría diciendo eso? Por proteger, por no dividir. Tengo muy claro que si lo trajera aquí, le pregunto, que no lo puedo hacer. Tampoco le pregunté, nunca he intentado entrevistar a Guardiola, pero no creo que me lo vaya a aceptar. De todas formas, si hiciera una entrevista, lo suyo sería que lo haga cuando salga aquí en el canal y dé más la cara y tal. A lo mejor en el futuro, no sé, bueno, ya veremos. La cuestión es que si lo trajera y le hiciera esa pregunta de, oye, ¿te fuiste del Barça por esto? Guardiola me diría no. ¿Qué sentido tendría decir hoy no? No, pero venga ya, hombre. Pues por evitar, yo no me creo nada, insisto, somos un humilde espacio. Pero, hombre, una entrevista a Guardiola donde Guardiola dijera que se fue por Rosell, en Sport, en Mundo Deportivo, en Marca, en AS, etcétera, la hagas aquí o la hagas en cualquier parte, en un canal de YouTube de 10 suscriptores, de un suscriptor. Aunque la hagas ahí, un titular como ese vende, genera visitas y va a estar en todas partes. Entonces, ¿sería bueno que Guardiola reconozca públicamente que se ha ido porque Rosell le sacó a Chiqui, le sacó a Johan y tal? No sería bueno, porque genera una imagen de no, pues ese tío, mira, echando mierda aquí contra Rosell, sacando los trapos sucios. Y Guardiola lo sabe porque es culé. No lo va a reconocer públicamente. Entonces, pero sí, al final no hace falta que lo reconozca, es una cuestión de sentido común. Te lo está diciendo cuando va al Manchester City. ¿Qué es lo que necesita? Pues es un sitio donde en el área fichajes y en el área de decidir lo deportivo, pues que manden 3, 4 personas, no 17, como en algunos equipos. Lo dijo él hace unos años. Y eso iba claramente por Bartomeu. Por el Barça de Bartomeu, donde mandaban tanta gente que no sabía ni quién está mandando. Y con Rosell pasaba lo mismo. Pasas de un Barça construido por Chiqui y Johan y Pep a un Barça que ya no tiene ni a Chiqui ni a Johan y bueno, oye, que te vamos a quitar a Chigriski, que te vamos a... Mira, tenemos aquí la opción de Ozil, ¿qué pasa? Venga, ficha a Ozil, que te lo digo yo, que... No, venga, Neymar, llama a Neymar para... vamos a fichar aquí a tal... Pues dudo mucho que a Guardiola eso le guste, lo dudo mucho. Que Neymar es un crack y que Guardiola lo podía querer en su equipo y tal y cual. Públicamente dirá que sí, porque reconocer que no, ya digo, sería problema. Sería decir, hostia, mira, tenía problemas con Rosell, tal. Pero dudo mucho que un Guardiola que apostaba por Isaac Cuenca, mucho, por Tello, mucho, por Pedro, mucho, por Alexis Sánchez, mucho, que tenía una Villa y tenía a Messi y tenía una delantera bastante cubierta, dudo mucho que quisiera traer a Neymar, por muy bueno que fuera. Sabiendo que era un jugador que era protagonista del fútbol, tanto por las cosas increíbles que hacía con el balón, como por imágenes de meterse en tanganas y de que un día se enfadó con sus compañeros y ya no pasó ningún balón más a todos sus compañeros cuando jugaban el Santos de Zagalo. Que fue algo que dices, pero madre mía, ¿esto qué es? Un niño pequeño que se enfada con los compañeros y que ya no os la paso. Me tengo yo que creer que Guardiola ha exigido ese fichaje, no sé, me parece raro. Me parece bastante raro. Me parece bastante raro. Más teniendo a Messi en el equipo, que dices, a ver, teniendo a Messi ya tengo el talento asegurado. Ahora lo que necesito son buenos obreros al lado. Buenos currantes al lado que me mantengan la tensión y que tengan calidad suficiente. Tengo a Messi, tengo a Xavi, tengo a Iniesta, tengo a Alves. En fin. Una época perfecta que desgraciadamente, ya lo he dicho otras veces, ¿no? Las mayores penas como culé, la salida de Ronaldo en el 97, sin ningún tipo de dudas, y especialmente la salida de Guardiola. Para mí eso me jodió, vamos. Peor, hubiera preferido, no sé, estar 5 años en blanco, no sé. Y me llamarás loco, ¿cómo vas a estar 5? Estando con Guardiola, los títulos caen como fruta madura. Los títulos caen como fruta madura y como te está demostrando con el Manchester City, que desde que está él en el Manchester City, a nivel de gasto han gastado más que él. El Manchester United, el Chelsea, el Tottenham, el Arsenal, el Liverpool, o sea, creo que es el 8º o el 9º de la Premier en gasto y ha ganado más que todos los demás. Y decían que ganaba por dinero aún encima. Con Guardiola, con Chiqui aquí,
hubiéramos conseguido los mismos éxitos o más, probablemente más, teniendo una economía mucho más saneada e impidiendo fines de ciclo tan dramáticos. Porque los fines de ciclo llegan 1 año, 1 año y medio, 2 años, eso llega. Pero lo que no puede ser es el fin de ciclo que vivimos aquí, desde que se va Luis Enrique hasta el 2-8. Hasta el 2-8 no, desde que se va Luis Enrique hasta que llega Xavi. Valverde lo amortiguó en la primera temporada, hizo un buen trabajo y tal y cual, la segunda ganó. Aún ganamos títulos de por medio, claro, la plantilla era muy buena. Pero ya veía, es una bajada de intensidad, es una deriva catastrófica, o sea. Y aún encima con un derroche económico descomunal en salarios, dices, hostia, macho, esto no puede ser, tío. No puede ser esto. Guardiola nunca hubiera permitido eso. Guardiola y Chiqui nunca hubieran permitido eso. Nunca. Nunca. Una cosa es perder 1 año títulos, que eso se puede, y otra cosa es perder dando asco en el campo, con una intensidad de mierda, y con jugadores que juegan por decreto con 30 años y que están ocupando el 100% de los ingresos del club con el salario. Venga, tío, pero ¿cómo se puede permitir eso, tío? ¿Cómo se puede permitir eso? En fin, no sé si lo he hecho del todo bien, ya son casi 2 horas de vídeo, podría seguir desde luego, pero bueno, esta es mi opinión de la época Guardiola. Podría seguir con muchos más detalles, ¿no? De la 2011-2012, de la 2010-2011, no he querido entrar porque, pues hombre, ya van 2 horas, dudo mucho que muchos vayan a escuchar este vídeo ya simplemente por ver la duración y qué decir de llegar hasta aquí. Pero bueno, sé que a muchos os gustan y preferís los vídeos largos, así que, pues bueno, entre que yo quería hacerlo, muchos me lo pedisteis y otros muchos os gustan los vídeos largos y además estamos en la época en la que estamos, pues he querido hacer este vídeo. Nada más, lo dejo aquí. Visca el Barça. Gracias, Pep. Qué momentos, macho. Y qué putada no poder quedarte con esta sensación, como lo de Cruyff con Zidane y con Ginola. Ya digo, joder, ¿qué hubiera sido eso, tío? ¿Qué hubiera sido aquello? Tener a Ginola, a Figo y a Zidane en el mismo equipo. Guardiola, De la Peña. Lo que hubiera sido aquello. Pero bueno, no pudo ser. Y con todos los respetos a Van Gaal, que nos dio mucho, ¿no? Y al final, si hubiera vivido eso, no hubiera vivido lo de Ronaldo de la 96-97 y la remontada, ¿no? Que tanto digo que es mi recuerdo más único, ¿no? De decir, hostia. Pero bueno, aún así, ¿hubiera cambiado esa? Sí, la hubiera cambiado. Por Zidane y por Ginola. Ginola, yo me recordaré siempre el día que vino al Camp Nou con el Qatar Saint-Germain, temporada 94-95. Él y Weah, ¿no? Ya se hablaba mucho en prensa, yo no los conocía, no era como ahora que tenías vídeos de skills en YouTube y podías ver todo. Joder, qué clase tenía con el balón ese tío, macho. Imagínate la clase de Ginola con la de Zidane. O sea, es que hubiera merecido la pena ver semejante calidad en el campo y dices, joder. Sí, aparte un proyecto para años. Porque gastas ese año y ya luego simplemente tienes que dejar a Cruyff y a los jugadores, pues eso, darles tiempo. Darles tiempo que esto va a ir a más y a más y a más. Pero en fin, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, ¿no? Y Núñez se equivocó y ya es lo que hay. Tampoco nos podemos quejar, ¿no? Porque hemos vivido muchas cosas espectaculares. Pero bueno, lo dicho, gracias Núñez, gracias Johan, gracias Pep. Y visca el Barça. Porque sobre todo lo que hay que ser es barcelonista y no es que yo soy más de Johan, es que yo soy más de Núñez. Yo soy más de todos. Que todos nos han dado, todos. Todos. Hasta Rosell, ¿no? Al final nos dio a Ronaldinho y tal. Entonces. Pero claro, una cosa es que nos haya dado Ronaldinho y otra que no reconozcamos los errores. Reconócelos, Rosell, reconócelos. Y Tony Freise y demás, que con Guardiola os equivocáis, con Johan os equivocáis, tío. O sea, asumir la realidad. Asumirla, joder. Es que es acojonante. Y asumir que os equivocasteis con Chiqui, o sea, asumirlo. Aceptarlo. Sería bueno para el Barça. Podríamos ir con una mentalidad unificada, con nuestro modelo, con nuestra idea. Es decir, sí, la verdad, si hubiera seguido Chiqui y Johan, si les hubiera hecho caso y les hubiera dejado mandar a ellos, esto podría haber tenido más recorrido. Claro que sí, claro que sí. Y es justo. Es importante reconocerlo porque si lo reconocemos, pues a lo mejor con Flick lo podemos hacer. Dejar a Flick, dejar a Deco, dejar que esto funcione. Valorar más al entrenador.
animar a la gente a que se ponga siempre más de parte de la idea, de la estructura del entrenador que de los jugadores. No ver nunca a los jugadores como imprescindibles o como dioses, ¿no? Lo cual tampoco lleva a que, no, venga, vamos a criticar a Lamine ahora aquí, como hace la caverna y tal, como no hay que endiosarlo, no hay que endiosarlo. O sea, pasas de un lado a otro. Primero lo endiosas y que no es intocable, no, pues fuera el entrenador, fuera tal. Pasamos de ese extremo al extremo donde no, pues es un mierda Lamine esta, no, mira, no, corre, no, tal. No, hombre, no. Una cosa es que no le riamos las gracias, que eso no hay que hacerlo. No hay que reírle las gracias tontas estas de hacer tonterías. Y otra cosa es que le machaquemos. Son cosas diferentes, hay que buscar un término medio, que es el de cuando haga tonterías las criticamos y cuando esté luchando, cuando esté rindiendo, el tío está dándolo todo pero no le sale, pues aquí estamos para apoyarle, porque lo está dando todo, porque está entrenando, porque compite, porque lucha. Es lo que le pedimos, no hay más. A Lamine, a Pedri, a todos. Vizca el Barça. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.